Hoy es el gran día del despertar de clases para los niños de 10 años en la aldea. Hablamos de una bendición que la diosa le dio a este mundo, permitiendo que los chamacos aprendan las habilidades exclusivas de su respectiva clase. Todos tienen unas expectativas altísimas en nuestro prota, Arel, ya que su mamá es la princesa de la espada, Farah, y su papá es el rey mago, León. Así que obvio, todos juran que sacará una clase con un poder rotísimo gracias a esa tremenda genética. Pero, oh sorpresa, cuando es el turno de Arel y el sacerdote hace lo suyo, lo único que nuestro prota ve es una luz blanca. El sacerdote se queda de piedra porque esto significa que no le dieron ninguna clase, o sea, es un sin clase. Los papás y la hermana mayor de Arel se pasaron toda la mañana tratando de animar al pobre chico. Su hermana hasta le dijo que ella iba a trabajar duro para mantenerlo y que él solo se dedicara a ser un nini mantenido. Pero Arel le dejó clarísimo que no piensa ser un parásito. Además, él no estaba para nada deprimido, cero. De hecho, Arel lleva años entrenando la espada con su mamá desde que era un niño, y el simple hecho de que ella todavía no lo haya matado por accidente es la prueba viviente de que ha mejorado muchísimo. Así que, aunque tenga que esforzarse el triple que los demás para lograr los mismos resultados, a Arel no le importa ni un poquito. Su familia se puso súper feliz al escucharlo y le aseguraron que, sin duda alguna, se volverá famosísimo en el futuro. Hay que admitir que, menos el prota, toda esta familia es un desastre de lo intensos que son. Después de eso, Arel sale a practicar con la espada y escucha ruidos de metal chocando cerca. Al acercarse, pilla a dos niños de la aldea batiéndose a duelo, para probar su nueva clase de espadachín. Los mocosos se burlan preguntando qué hace un sin clase ahí, presumiendo que como ya son espadachines oficiales, ni siquiera necesitan sudar entrenando. Y claro, empiezan a dárselas de muy gallitos para humillar a Arel. Le dicen que serán buena onda y le mostrarán lo que un espadachín de verdad puede hacer. Luego siguen dándose de espadazos. Y Arel se queda mirándolos bastante intrigado. Resulta que la primera habilidad que recibe cualquiera con la clase de espadachín se llama Arte de Espada Básico, la cual les permite mover el arma como todos unos expertos, aunque en su vida hayan agarrado una. Arel piensa que si se echa un duelo con ellos, le serviría muchísimo como entrenamiento. Así que los interrumpe y los reta a un duelo. Los niños se enojan muchísimo porque un sin clase cree que tiene alguna oportunidad de ganarles, así que aceptan. Pero por si las dudas, uno le pregunta a Arel: ¿tienes la bendición de protección, verdad? Esta es otra bendición que todos los que nacen en este mundo tienen. Crea un escudo invisible alrededor del cuerpo que absorbe daño hasta cierto punto. Al confirmar que sí la tiene, los dos mocosos ya no tienen que preocuparse de matar a Arel por accidente. Y arranca la pelea. El primero se lanza con todo hacia Arel, súper confiado de que lo va a aplastar en un segundo. Pero se lleva la sorpresa de su vida al ver que nuestro prota se mantiene firme como una roca, dejándolo con la boca abierta. Al ver que la cosa se le ponía fea, le hace señas a su amigo para que se meta y le hagan el 2 contra 1. Pero Arel ya se la olía y los esquiva sin sudar. Como era de esperarse, la clase de espadachín les da buenas habilidades automáticas, pero su estrategia y todo lo demás es una completa basura. De todos modos, esta es una oportunidad de oro para probarse a sí mismo, así que Arel pasa a la ofensiva. Y en cuestión de segunditos, les da la tremenda paliza de sus vidas a los dos chamacos. Cualquier persona con 2 dedos de frente se rendiría en este punto. Pero estos llorones empiezan a quejarse diciendo que eso no cuenta. En eso aparece un chico pelirrojo, diciéndoles que esas excusas baratas no sirven en un campo de batalla real. Parece que este espadachín pelirrojo es bastante famosillo, porque los otros dos no se atreven a chistar. El pelirrojo felicita a Arel porque su habilidad con la espada está a otro nivel, incluso sin tener clase. Pero claro, él se cree muy diferente a esos dos debiluchos y también quiere pelear para demostrarlo. Resulta que este chico es nada más y nada menos que el hijo de Evan, el mismísimo capitán de la guardia de la aldea. Arel ya lo conocía porque de vez en cuando iba a su casa a pedirle ayuda a su mamá para cazar monstruos. Pero hablando en serio, ¿cómo es posible que ese viejo cara de matón haya tenido un hijo tan fachero como este tipo? Resulta que el pelirrojo tiene la firme creencia de que su papá es el hombre más fuerte del mundo. Pero obvio, toda la aldea sabe que la mamá pechugona de Arel es la verdadera espadachín número 1 de aquí. Por eso, él quiere aplastar al prota para demostrar que su familia es la más fuerte. Como ya despertó su clase hace un año, el pelirrojo ya domina las habilidades de nivel intermedio. Y así, arranca el duelo con unos choques de espada a una velocidad loquísima.
Tras unos minutos de intercambiar golpes, Arel nota que este tipo es 100 veces más fuerte que los otros dos inútiles, pero su enojo lo está volviendo ciego. Arel planeaba aprovechar esa apertura para acabar con la pelea, pero en el último microsegundo, el pelirrojo le lanza una habilidad rotísima. Arel a duras penas logra bloquear el primer tajo, pero el segundo le da de lleno en el estómago, mandándolo a volar contra un muro. El pelirrojo se queda a cuadros viendo que Arel pudo bloquear un ataque a quemarropa. Pero el resultado es que se comió el segundo golpe y perdió. Esta técnica es la famosísima corte de doble espada, que te permite lanzar dos tajos al mismo tiempo. El tipo admite que Arel es mucho más fuerte de lo que pensaba, pero le tira en la cara que un sin clase. Jamás podrá superar una habilidad real. Sin embargo, nuestro prota le contesta que nada es imposible si no lo intentas. Unos días después, la hermana mayor entra al cuarto para despertar a su hermanito y que baje a desayunar. Al ver que él ni la pela, la muy loca amenaza con plantarle un beso para que despierte. Sabiendo que su hermanito se la pasa entrenando a lo bestia, le aconseja que no se presione tanto, porque esta superhermana ya decidió conquistar el mundo para que él pueda vivir como un rey holgazán toda su vida. Pero a Arel le vale 3 hectáreas de pepino. Así que en cuanto termina de desayunar, sale corriendo a seguir entrenando. Su hermana mayor se empieza a preocupar bastante porque desde que le dieron aquella paliza, el chico llega súper tarde todos los días. Al verla así, su mamá la lleva a ver un cofre repleto de espadas rotas. Solo con ver lo desgastadas que están, es obvio que Arel se está dejando el alma entera para volverse más fuerte, así que es mejor dejarlo que se esfuerce a su propio ritmo. Mientras tanto, en pleno bosque, Arel está usando un árbol como saco de boxeo para probar su nueva técnica, sintiendo que por fin la tiene dominada. Tuvo que dejarse golpear un montón de veces por el pelirrojo para entender el truco, pero al final lo logró y ahora puede spamear la habilidad. Corte de doble espada a su antojo. En ese preciso instante, un duende que estaba campeando en los arbustos salta para reventarlo con un garrote. Pero Arel, que ya lo había topado, le estampa su nueva habilidad y lo parte en dos antes de que el bicho pueda pestañear. Justo después, Arel escucha el rugido brutal de un monstruo gigante desde lo profundo del bosque. El ruido es tan bestial que piensa en salir corriendo para pedir refuerzos, pero justo cuando va a huir, escucha el grito desesperado de un niño siendo atacado por esa cosa. Arel sabe que no hay tiempo para ir a llamar a nadie, así que se juega el pellejo y sale disparado a resolverlo él mismo. Al llegar al lugar de los gritos, se encuentra con la sorpresa de que el pelirrojo está acorralado y a punto de ser papilla por culpa de un hobgoblin. El vato está heridísimo, así que tiene que salvarlo sí o sí, pero no puede lanzarse a lo loco porque ese hobgoblin sigue siendo súper peligroso. Arel espera el segundo exacto en que el monstruo va a dar el golpe de gracia, ve la apertura y le encaja el corte de doble espada para mandarlo al lobby. De un solo golpe. Como el pelirrojo sigue hecho pedazos, Arel le da a beber una poción sagrada de curación. Pero el tipo, apenas recupera el aliento, le exige saber cómo diablos fue capaz de usar el corte de doble espada. Hablamos de una técnica súper compleja que, en teoría, solo los que tienen la clase pueden usar. Arel le da la razón. Es bastante difícil, pero le explica que una vez que le haga, hasta le dice que debería agradecerle a él. Porque gracias a que se la pasó spameando ese ataque contra él, pudo analizarla y perfeccionarla a base de puro entrenamiento. Al pelirrojo le empieza a dar vueltas la cabeza porque no entiende ni un carajo de lo que le dice. Pero, muy en su orgullo, piensa que aunque Arel haya podido imitar el movimiento sin tener la habilidad del sistema, su ataque original sigue siendo mucho más fuerte. Así que, sin perder el tiempo, lo reta a una revancha ahí mismo. Los dos se lanzan al ataque. Y resulta que el ataque de Arel está al mismísimo nivel que el corte de doble espada real. Y no solo eso, el prota va un paso más allá y lanza hasta 3 tajos seguidos, dejando al pelirrojo tan en shock que termina mordiendo el polvo. A ver, por algo se llama corte de doble espada, porque se supone que solo puedes dar 2 cortes a la vez. Pero como Arel no depende del sistema y lo hace a pura fuerza bruta y talento, no tiene límite de cuántos espadazos puede lanzar. Con este nivel de hacks nadie puede ganarle. El pelirrojo se queda paralizado, aceptando la dura realidad de que su rival es simplemente mejor que él, mientras Arel se retira con toda la facha, recontra seguro de sí mismo. Unos días después, cenando con su familia, Farah comenta que la hija de Evan tomó la decisión de irse a Brestia. Pero el despistado de Arel ni siquiera nota el tonito raro en las palabras de su madre. A él solo le brillan los ojos al escuchar el nombre de ese lugar, la mismísima Ciudad de las Espadas.
Resulta que ahí es donde su mamá trabajaba antes, así que Arel también quiere ir a conocer. Aunque sea aún sin clase, nuestro prota tiene unas ganas locas de ver hasta dónde puede llegar su poder. Ya en un carruaje de bajo presupuesto, el conductor les avisa a los pasajeros que la próxima parada es Brastia. Adentro, se está armando un buen drama entre una chica bastante coqueta y un sujeto con barba. Los dos son espadachines novatos, así que andan con el ego por las nubes, creyéndose la gran cosa. Pero justo cuando más estaban gritando, de la nada, aparece una horda gigantesca de orcos bloqueando el camino. En teoría, se necesita un grupo enorme de guerreros para poder lidiar con este tipo de monstruos. Así que estos dos novatos que hace un segundo se sentían invencibles. No dicen ni pío y salen corriendo como gallinas. Todos pensaban que esa era la única salida, pero nadie contaba con que Arel estaba ahí, y para rematar es el primero en lanzarse de cabeza al combate. Los demás pasajeros se quedan con la boca abierta al ver cómo un chico tan joven pelea con una habilidad tan monstruosa. Y para ponerle la cereza al pastel, el prota empieza a usar la danza de espadas. Esta habilidad es exclusiva de la clase Princesa de la Espada, la cual, ojo al dato, solo pueden tener las mujeres. Después de eso, Arel da un salto épico y remata cayendo con un tajo brutal. Tras acabar con ese jefe gigante de los orcos, todos se quedaron con la boca abierta al descubrir la verdad. Nuestro prota no tiene ninguna clase. Pero bueno, volvamos un poco al pasado, hace exactamente 5 años. Después de que su madre vio al chico usar el doble corte de espada, se quedó congelada, creyendo que estaba soñando. Rompió a llorar a mares, sintiéndose una pésima madre por estar alucinando cosas así. Pero Arel la consoló diciéndole que era 100% real, y que lo logró porque había entrenado como un loco. Todo gracias a que su mamá le mostró sus habilidades con la espada, ya que si lograba dominarlas, tendría la confianza para ir a la ciudad de las espadas, Brestia. Y volviendo al presente, Arel por fin llega a su destino. Aunque hay que decir que el lugar está a reventar de gente. Además, nuestro muchacho tenía una gran duda. El cochero también tiene una clase, ¿verdad? Porque si fuera un tipo común y corriente, sería imposible que pudiera reconocer las habilidades que él usó. Hace un momento, el tipo le confesó que en realidad es un caballero sagrado disfrazado de cochero. La razón, muy simple, ya estaba harto de tanta matanza, así que de vez en cuando hace este trabajo para sanar su alma. El señor también le aconsejó a Arel que se uniera a algún gremio en la ciudad, ya que la mayoría de los espadachines participan en torneos para ganar dinerito. Y para poder hacer eso, a fuerza tienes que registrarte a través de un gremio. Luego de eso, Arel entra al lugar y ve a un montón de personas reclutando miembros. De la nada, una chica se lanza hacia él, pero nuestro prota la esquiva sin querer, haciendo que ella se dé un buen trancazo contra el suelo. El objetivo de la chica también era reclutar gente para su gremio, pero digamos que su método fue un poquito exagerado. Arel, al ver esa actitud tan desesperada por conseguir novatos, dedujo al instante que ese gremio seguramente no valía para nada. Lilia, por supuesto, lo niega todo, y hasta le promete el privilegio exclusivo de tener una cita con ella por todo un día. Pero Arel le responde que no le interesa en lo absoluto. En su mente pensaba, ¿qué onda con esta chica? Su personalidad es igualita a la de mi hermana Tabla que está en casa. Aprovechando el momento, también le pregunta cuál es el gremio más fuerte del lugar. Aunque Lilia pensó que este tipo era un sinvergüenza, le respondió de mala gana que era la Espada Negra. Después de eso, Arel se dirige a su sede para registrarse y pedir unirse. Sin embargo, cuando la recepcionista se enteró de que nuestro prota no tenía clase, se soltó a carcajadas, ya que por regla es obligatorio tener una para entrar. Sin más opciones, Arel se dio una vuelta por otros gremios, pero en todos lo mandaron a volar sin dudarlo. El joven, ya frustrado, se sentó en un rincón de la calle, hasta que de pronto recordó la carta de recomendación que su mamá le dio para su antiguo gremio. Justo cuando iba a ponerse en marcha, Lilia aparece de la nada y lo empieza a acosar persiguiéndolo, e incluso se arrodilla suplicando lamerle los zapatos para demostrar su sinceridad. Pero a Arel le valió un reverendo cacahuate. Un rato después, cuando Arel sentía que ya estaba súper cerca del antiguo gremio de su mamá, la chica seguía pegada a él, y hasta señaló con el dedo diciendo que su gremio estaba justo enfrente. Viéndolo bien, la sede de este gremio está bastante imponente. Lilia confiesa que actualmente solo son una sombra pálida de lo que fueron en su época de gloria. Sin embargo, ella está segurísima de que muy pronto el colmillo de dragón del rey de las espadas gemelas volverá a su era dorada. Cuando Arel escuchó el nombre de Colmillo de Dragón, recordó de golpe que así se llamaba el antiguo gremio de su madre, así que decidió entrar a echar un vistazo.
Pero lo primerito que le saltó a la vista fue un señor todo borracho, quien resultó ser el mismísimo papá de Lilia, y que, al mismo tiempo, era el legendario rey de las espadas gemelas del que tanto le hablaba su mamá. Pero, desde que perdió un brazo, se había convertido en el vago borracho que es ahora. Lilia juraba que al ver esta escena, Arel se decepcionaría y se iría, pero, al contrario, quiso unirse de inmediato. Así que ambos firmaron el contrato en un abrir y cerrar de ojos. El único detallito fue que, al leer la clase de nuestro muchacho, la pobre chica casi se va de espaldas. Ella pensó que el tipo le estaba tomando el pelo. Pero después de ver sus papeles oficiales, Lilia sacó su espada y empezó a mentar madres. ¡No manches! ¡Resulta que me traje a un reverendo novato! Y para colmo, la actitud de este sin clase era de sentirse el rey del mundo. A ver si no da coraje. Mientras Lilia le gritaba de todo, de repente aparece una chica pelirroja llamada Rainer preguntando por qué había tanto escándalo. Al enterarse de la situación, Rainer se queda bastante sorprendida de encontrarse con un viejo rival justo ahí. Sin embargo, tras echarle un buen ojo de arriba a abajo, Arel asegura que en su vida había visto a una chica tan hermosa. Rainer se pone rojísima y le dice que por favor haga el esfuerzo de escarbar en sus recuerdos de hace 5 años. Arel le confirma que el único pelirrojo con el que se ha enfrentado en su vida fue el hijo de Evan, y es ahí cuando Rainer le aclara, Evan solo tiene una hija genio. Ahora, su cabello estaba más largo, pero lo que realmente le llamaba la atención a Arel era la tremenda pechonalidad de Rainer. Lilia ya había escuchado las leyendas sobre este chico sin clase, pero no se esperaba que fueran ciertas. Durante estos 5 años, Rainer se había partido el lomo entrenando para volverse más fuerte, así que sin dudarlo, invitó a nuestro prota a la sala de entrenamiento para darse unos buenos trancazos. Ya abajo, el duelo empezó como un choque directo entre dos cortes de espadas gemelas, pero, para sorpresa de todos, el que salió herido fue Arel. Rainer le explicó que estaba usando una espada 5 veces más pesada de lo normal. Además, la chica cuenta con el poder de la clase espadachín de acero, así que la cosa no iba a estar nada fácil. Sin embargo, como Arel ya había descubierto su secretito, le advirtió que más le valía tener cuidado. Rainer, súper picada, se lanzó a tirar espadazos como loca, pero lo único que lograba cortar era la sombra de nuestro muchacho. Resulta que Arel había aprendido la habilidad de ilusión fantasma, algo que supuestamente solo los de clase alta pueden usar. Rainer no se la creía y seguía atacando con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil ante el tremendo contraataque de Arel. Al darse cuenta de que la protección divina de esta chica estaba demasiado rota, le avisó que su próximo movimiento sería el contraataque de absorción, la técnica estrella de su madre. Y vaya que no bromeaba. Con un solo golpe, mandó a Rainer a dormir al piso. Lilia no podía creer lo que veía en sus ojos, y se preocupó muchísimo al ver que Rainer estaba a punto de soltarlas de cocodrilo por la derrota. Nuestro prota le pidió perdón de inmediato, pero la pelirroja le dijo, no estoy llorando, menso. Es solo que... no me lo puedo creer. Perder así de feo después de tantos años de partirse el alma entrenando. Un rato después, Lilia le dio la bienvenida oficial a Arel al gremio, y él aprovechó para preguntar por qué estaban a punto de desaparecer. Lilia le confesó que estaban hasta el cuello de deudas, y que la cifra era una verdadera locura. Pero el rayo de esperanza es que, si logran ganar el próximo torneo de gremios, todos sus problemas estarían resueltos. La regla exige tener un mínimo de 3 integrantes, y por eso la pobre andaba corriendo como gallina sin cabeza reclutando gente a lo loco. Hace unos años, Rainer también fue rechazada muchísimas veces por otros gremios por ser demasiado pequeña, y el único que le dio una oportunidad fue el papá de Lilia. Justo por eso Rainer siempre ha sido una miembro súper leal, como una forma de demostrar su agradecimiento. Por ahora, los 3 tendrán que enfrentarse a equipos completos que cuentan con 5 integrantes, pero lejos de asustarse, Arel piensa que ahí es donde se pone buena la cosa. Porque al fin y al cabo, su verdadero objetivo al venir a esta ciudad era partirse la cara con oponentes fuertes. En ese momento, el papá de Lilia estaba parado afuera de la puerta, viendo todo el chismecito. Al despertar tras un largo sueño, Arel baja las escaleras para saludar a sus 2 nuevas compañeras de equipo. Ah, y por cierto, su querida waifu Rainer seguía súper indignada por lo de ayer, así que ni siquiera le dirigía la mirada. En ese instante, Lilia anunció con mucho orgullo que por fin habían cumplido con la cuota mínima de miembros. Así que, sin falta, se registrarían para el torneo de gremios de este fin de semana. Básicamente, si ganan esta batalla, tendrán la plata suficiente para pagar toda su deuda. El formato del torneo será de combates 1 contra 1, y el equipo que se quede sin luchadores queda eliminado.
Con un límite máximo de 5 personas por equipo, en la práctica el colmillo de dragón se la va a jugar en un 3 contra 5. Al ver a Rainer un poco nerviosa, su amiga le dijo que no se preocupara, que todo tranqui, porque era rarísimo toparse con rangos A, y de su lado ya tenían a por lo menos 2 rango B. Arel escuchaba esto de los rangos y no entendía ni papa, así que le explicaron qué era la clasificación de poder de los espadachines. Y de los 500 espadachines que hay en esta ciudad, solo 20 de ellos han logrado alcanzar el rango A. Además, como Arel ya había trapeado el piso con Rainer, su nivel debería ser por lo menos igual al de ellas, o incluso un poquitín más alto. Y como a esta hora seguro ya habían publicado el calendario de combates, Lilia salió echando chispas hacia la arena para enterarse del chisme. Mientras tanto, Rainer seguía tan ardida con nuestro prota que se levantó dispuesta a irse a entrenar sola, pero Arel la detuvo para preguntarle si tenía bajo la manga alguna otra habilidad que él no conociera. Rainer, todavía con cara de pocos amigos, le gruñó que podía usar endurecimiento. Esta técnica sirve para reforzar todavía más la protección divina. Al escuchar eso, Arel quiso aprenderla de inmediato, así que le agarró las manos a Rainer y le rogó que usara la funda de su espada para agarrarlo a golpes sin piedad. Además, quería aprovechar esto para hacer las paces, pero por la mente de Rainer solo pasaba una cosa. ¿Acaso este loco cree que soy una sádica violenta o qué onda? Hablando un poco más de esta habilidad de endurecimiento, en palabras simples, significa aguantar los madrazos mucho mejor de lo normal. Así que la lógica era fácil. Si te dejas golpear por alguien sin tener tu protección activa, segurísimo que terminas dominándola. Y aunque Rainer todavía no terminaba de tragarse el cuento de que este chico pudiera copiar habilidades, al final no le quedó de otra que echarle la mano. Hay que recordar que su espada es una edición limitadísima y ridículamente pesada. Pero Arel volvió a lucirse, demostrando que él también podía blandirla como si fuera un palillo, y sin usar ninguna habilidad especial. En este punto, si algún graciosito se atrevía a decir que el esfuerzo no puede superar al talento, jurado que Rainer lo mandaba a volar de un solo puñetazo. Al final pensó, bueno, agarrar a palos a este güey es por el bien del equipo, así que terminó aceptando. Además, de la nada como que le empezó a encontrar lo guapo a Arel, y otra vez se puso rojísima como un tomate. Un rato después, Lilia regresó corriendo con el alma en un hilo para darles una pésima noticia. La mala suerte de Perro los había vuelto a morder. Resulta que su primer oponente sería ni más ni menos que la Espada Negra, el gremio más rotísimo del lugar, unos tipos a los que les sobra la plata y los recursos, por lo que sus 5 miembros son todos de rango A. Y por si fuera poco, su líder, Gelda, es un zorro súper astuto. Pero, a pesar de tener todo en contra, Lilia estaba decididísima a ganar, porque de lo contrario, todos terminarían pidiendo limosna en la calle. Sin embargo, justo cuando los ánimos estaban por las nubes, la chica. Y volvemos a ver al muchacho recibiendo una paliza de aquellas, con las nalgas apuntando al cielo. Rainer tiene que aclarar la situación. Oigan, que quede claro que esto es solo entrenamiento para ayudarlo, no es ninguna venganza personal ni nada por el estilo, ¿eh? Unos días después, por fin llegó el día del torneo de combates. La gente por ahí empezó a murmurar que ver al gremio Colmillo de Dragón compitiendo hoy era algo súper raro. Obviamente, todo el mundo le apostó a Espada Negra, porque ese gremio de mala muerte no tenía ni de chiste ninguna oportunidad de ganar. Al escuchar esto, Lilia se puso ardidísima, mientras que Arel se preguntaba, ¿acaso aquí también se hacen apuestas? Ah, y por cierto, la tasa de apuestas para Colmillo de Dragón en este momento es de 1 a 20, lo que significa que absolutamente nadie da un peso por ellos. Lilia empezó a gritar emocionada, diciendo que esta vez usaría su técnica maestra, el que no arriesga no gana, y donde pierdes, apuestas el doble. Total, si fracasaban, todos se iban a quedar en la calle. Así que la chica empeñó hasta las escrituras de la casa de su viejo y pidió dinero prestado para ir con todo en esta apuesta. Si gano esta apuesta, voy a poder caminar como la dueña del mundo. Y bueno, si perdía, pues caería a lo más bajo de la sociedad. Así que a Lilia le valía un reverendo cacahuate. Ella solita se la jugaba contra todos. Justo cuando la sangre se le subía a la cabeza, de repente un tipo se rió de forma burlona a sus espaldas. Era nada más y nada menos que Gelda, el líder del gremio Espada Negra. Al ver que este grupito se había atrevido a elegir a un tipo sin clase para competir, preguntó con curiosidad, y hasta tuvo el descaro de admitir que le daba mucha lástima ver a su antiguo rival tan hundido en la miseria, por lo que arregló a propósito este combate para que ambos gremios se enfrentaran. Lilia se puso furiosa al escuchar tanta basura. Pero Gelda argumentó que la rivalidad entre los dos gremios seguía siendo súper atractiva para el público. Esta era la gran oportunidad para que Colmillo de Dragón ganara un montón de dinero.
si es que lograban la victoria, algo que él consideraba completamente imposible. El tipo soltó una carcajada burlona, disfrutando la rabia de Lilia. Después de eso, les dijo "ahí nos vemos perdedores" y se marchó. Tras esperar una hora más, por fin llegó el ansiado momento del combate entre los dos gremios. Arel se dio cuenta de que en la lista de participantes no aparecía el nombre del líder, así que pensó que se estaba conteniendo por lástima. Pero Lilia lo corrigió de inmediato. Ni de chiste está haciendo eso. Resulta que esos 5 sujetos eran todos aventureros de rango A, así que no solo nos estaban conteniendo, sino que iban muchísimo más en serio que de costumbre. Malditos desgraciados sinvergüenzas. Yo ya aposté hasta la camisa en esto, y me salen con esta jugada tan sucia. El primer combate fue un choque directo entre el espadachín de rango A, Georg, y nuestro prota, Arel. Toda la multitud empezó a murmurar, sin poder entender por qué ese chico sin clase se había subido a la arena nada más para regalar su vida. Hasta el mismísimo Georg se sintió súper ofendido por esto, así que usó un paso rápido al instante y lanzó un ataque letal contra su oponente. Todos pensaron que sería pan comido, pero... ¡oh, sorpresa! Resultó ser solo una imagen residual de Arel. Y la verdad es que esta técnica está rotísima, ya que el muchacho logró crear casi 3 clones de sombra al mismo tiempo. El resultado era de esperarse. Georg se distrajo por completo y terminó tragándose el ataque final de Arel. El prota hasta confesó que su mamá podía crear hasta 5 clones a la vez. Y para colmo, en ese entonces su madre todavía estaba conteniendo su poder. Es que es increíble cómo nuestro prota pudo derrotar a un oponente de rango A con tanta facilidad. Según Arel, solo intentó copiar la estocada letal de su rival, pero sentía que todavía le faltaba mucha práctica. ¡Qué humildad la del muchacho! En ese momento, la multitud empezó a dudar de la verdad sobre ese chico sin clase. El segundo combate fue contra un tipo que usaba espadas gemelas. Y por supuesto, Arel también le respondió con su famosísimo y rotísimo corte invencible de espadas gemelas para terminar la pelea en un abrir y cerrar de ojos. El tercer oponente fue un asesino con daga corta, pero su destino no fue muy diferente. Reiner se quedó con la boca abierta al ver esto, porque ese chico acababa de derrotar a 3 espadachines de rango A en tan solo unos minutos. A Lilia esto le valía un pepino. A ella solo le importaba que ahora tenía una esperanza a la cual aferrarse. La chica sabía perfectamente que si se subía a pelear no le ganaría a nadie, así que de inmediato jaló a Reiner para gritar y echarle porras a su amigo con toda el alma. El cuarto oponente de Arel era un caballero de escudo y espada, con una capacidad de defensa súper impenetrable. El tipo, súper agresivo, se negaba a creer que Arel fuera un sin clase, gritándole que por más que entrenara, jamás podría igualar una clase otorgada por los mismísimos dioses. Sin embargo, Arel estaba a punto de cerrarle la boca. Usando la técnica de predicción de su madre para patear y volar su escudo por los aires, el prota confesó con toda la calma que esa patada la acababa de copiar de ese mismo caballero. El grandulón se puso a arder de la rabia, mientras Arel simplemente recogió el escudo del suelo para simular la clase de su rival. No bueno, mejor denle ya el trofeo de campeón de una vez, porque a ver, ¿quién puede competir contra este sujeto que parece llevar hacks activados? El resultado era más que obvio. El marcador estaba 4-0 a favor del equipo Colmillo de Dragón. A estas alturas, el público ya había empezado a mentarle la madre a los organizadores por andar haciendo trampa. Es que era imposible que ese tipo fuera un sin clase. La presentadora le pidió a todo el mundo que se calmara, porque tenían pruebas en papel, con todas las de la ley. Tras pedirle permiso a Arel, ella usó la magia de su bola de cristal para proyectar su tarjeta en pantalla gigante y demostrarle a todos que, en efecto, era un sin clase. Al ver esto, todos se quedaron con el ojo cuadrado y la boca abierta, sin poder creer que el nivel de Arel estuviera tan, pero tan roto. Esto hizo que el rostro del tal Gelda se pusiera rojo de la pura rabia. Mientras tanto, Lilia se moría de coraje pensando, ¡ay, si hubiera sabido! Empeñaba también todas las armas de mi viejo para meterle más dinero a la apuesta. Hasta la mismísima Reiner estaba impactada. Jamás imaginó que el chico fuera tan poderoso. Y bueno, Lilia ya estaba más que lista preparando los papeles del registro civil en su casa. Ahora a ella le importaba un rábano si ganaban o perdían. Lo único que quería era atrapar a Arel para ella solita, porque con él el gremio Colmillo de Dragón sin duda volvería a la cima. De repente la chica empezó a emanar un aura súper oscura y siniestra que le puso la piel de gallina al pobre Arel.
El último combate sería contra el oponente Masamune, un tipo con todo el estilo de un espadachín oriental que usaba una katana como su arma principal. Era la primera vez que las dos chicas veían esta clase, y jamás habían escuchado ni un solo rumor sobre ese sujeto. Arel sabía perfectamente que su enemigo era súper fuerte, así que se puso en guardia máxima y empezó a avanzar lentamente, paso a paso. Masamune no dudó ni un segundo en avisarle que estaba a punto de lanzar su ataque letal. A pesar de saber que su rival era súper peligroso, Arel tenía muchísimas ganas de ver esa habilidad de la que el tipo estaba tan orgulloso. Entonces sus miradas se cruzaron, seguido por un rápido desenvaine de espada con la velocidad absoluta de Masamune. Pero en este apartado, Arel estaba a otro nivel, así que usó su paso rápido para aparecer directamente a espaldas de su enemigo. El muchacho afirmó con toda seguridad que, de todos modos, no existía absolutamente nadie más rápido que su madre, y luego desató un combo de 12 golpes consecutivos, destrozando por completo la protección de su oponente. Todos los que presenciaron esta escena casi se van de espaldas del susto, porque la técnica letal de la clase bailarín de espadas fue tan ridículamente rápida que el ojo humano no podía ni seguirla. Masamune terminó tirado en el suelo, lo que significaba que el equipo Colmillo de Dragón se había llevado la victoria. Al escuchar esto, el público empezó a insultar a los organizadores con todo, porque la gran mayoría acababa de perder muchísimo dinero en las apuestas. La única que saltaba de alegría era Lilia, quien de inmediato se lanzó a abrazar a Arel. Lástima que el prota se hizo a un lado, dejando que la chica se diera un tremendo trancazo de cara contra el piso y de paso le aclaró que no le gustaban las lolis. Pero cuando vio que Reiner también quería abrazarlo, cambió de actitud en un segundo y le dijo: «Oye, quítate la armadura para que puedas sentirte bien y ver si de verdad estás tan buenota». Lilia no se rindió e intentó abrazarlo otra vez, pero el resultado fue el mismo, otra vez de cara contra la tierra. Mientras tanto, en las gradas, el tal Georg apretaba los dientes, jurando vengarse de ese maldito infeliz sin clase. Y en cuanto a Lilia, la chica se había convertido en toda una millonaria. Así que les dijo a todos que, a partir de ahora, comieran y bebieran a reventar, porque ella invitaba absolutamente todo. Con esta victoria tan épica, el grupo se armó un banquete de aquellos. Lilia seguía terca pidiéndole a Arel que descargara todos sus deseos juveniles sobre ella. Pero estaba clarísimo que, de principio a fin, el prota lo único que quería era casarse con Reiner. ¿Y por qué? Pues porque la chica era una gran persona, y además tenía esa gran pechonalidad que era justo el tipo de nuestro prota. Reiner pensó que este chico la estaba molestando, porque desde siempre la habían confundido con un hombre. Y para rematar, su mayor sueño era convertirse en una poderosa espadachín de acero como su padre, así que no tenía tiempo para andar arreglándose. Por su parte, Lilia estaba súper feliz al ver que su amiga no tenía ni la más remota idea de cómo sacar provecho de su par de armas supremas. Así que se apresuró a invitar a nuestro protagonista a su habitación para darle un masajito y relajar los músculos. Pero una vez más, Arel la bateó olímpicamente diciendo que su cuerpo solo necesitaba ser torturado por Reiner. Y oigan, esto lo decía de forma súper literal, ya que todos los días su cuerpo tenía que recibir palizas hasta el límite para poder subir el nivel de su habilidad de endurecimiento. En ese momento, Rose apareció para quejarse del tremendo escándalo que estaban haciendo estos mocosos. Al ver a su padre, la chica de inmediato presumió su gran hazaña: haber derrotado a los espadachines de rango A de espada negra. O bueno, para ser más exactos, que Arel él solito les había pateado el trasero a todos y de paso se ganaron un montón de dinero. Pero Rose no era para nada tan optimista, y opinaba que un tipo tan talentoso como Arel, tarde o temprano sería robado por otros gremios más grandes. Pero Lilia aseguró con toda confianza que eso no iba a pasar ni de chiste, porque Arel estaba a punto de casarse con ella. El chico le respondió diciéndole que era una tonta, pero bueno, dejó muy claro que ella era muchísimo mejor que alguien que se rendía sin hacer absolutamente nada. Esa frase fue como una verdadera cachetada en toda la cara de Rose. Súper enojado, agarró a Arel por el cuello de la camisa y le gritó: ¿qué demonios crees que puede hacer un rey de las espadas gemelas si no puede usar sus habilidades? Al escuchar esto, Arel le contestó de inmediato: si un maldito sin clase como yo puede entrenar y aprender habilidades, entonces no hay absolutamente nada que sea imposible. Rose ya no quiso seguir discutiendo, así que se dio la vuelta y se fue. Por su parte, Arel sintió que era un verdadero desperdicio, porque era obvio que ese hombre seguía siendo sumamente fuerte. Lilia tenía la esperanza de que estas palabras ayudaran a su padre a recuperar sus ánimos.
En el fondo, él seguía siendo una persona increíble, así que si lograba levantarse, todo estaría bien. Y cambiando de tema, hablando sobre aprender nuevas habilidades, Lilia le sugirió a Arel que bajara a probar suerte en el calabozo. Reiner le explicó que, justo debajo de esta ciudad, se encontraba una mazmorra gigante. Era un lugar súper peligroso, plagado de monstruos y con trampas esperándote en cada esquina. Esta también era una excelente oportunidad para acumular experiencia de combate real y prepararse para el próximo torneo de la Copa del Dios de la Espada. Esta sería la batalla más grande de toda la ciudad para decidir quién es el espadachín más poderoso de todos. Lilia sacó un formulario de inscripción y se lo entregó, pero Arel se lo partió en dos al instante. Y la razón era muy simple, eso era un acta de matrimonio con ella, no una hoja de inscripción para el torneo. Arel ya la traía cruzada desde la mañana, así que agarró a Lilia y le hizo una llave de cabeza con el brazo, para que se le quitara lo chistosita. Mientras tanto, el astuto de Gelda estaba usando magia para espiarlos en secreto. Y por supuesto, todos los planes del grupo de Arel ya estaban en la palma de su mano. A la mañana siguiente, aprovechando que nuestro prota seguía dormido, Lilia se coló en su habitación con una actitud súper provocativa. Sin embargo, justo cuando su plan de pasarse de lista apenas iba a comenzar, el muchacho la agarró y le apretó la cara hasta deformársela. Con este tipo de pervertidas, Arel no se andaba con cuentos, así que de forma brutal, la encadenó directamente a la cama para que aprendiera la lección. Después de eso, Arel decide ir al cuarto de Reiner para pedirle de favor que se lleve a la bestia salvaje que tiene en su habitación. ¿Y ustedes, qué harían si se toparan con semejante buffet visual justo enfrente de sus ojos? Resulta que en ese momento, Reiner estaba soñando que se convertía en una espadachina con un poder rotísimo, igual que su papá. Nuestro prota ve esto y le acaricia la cabeza, dejándola encantada. Por otro lado, la Lilia estaba gritando a todo pulmón, casi tirando la casa para pedirle auxilio a su padre. Al ver a la chica en ese estado, pues no le quedó de otra. Nunca imaginó que su hija saliera tan loquilla. Unas horas después, todo el grupo ya estaba en la entrada de la mazmorra, pero ¡oh sorpresa! El lugar estaba a reventar de gente porque todos querían entrenar para el próximo torneo. Adentro es donde está el círculo mágico de teletransportación para llevar a los espadachines al piso que ya han conquistado. Por ejemplo, Lilia puede bajar hasta el piso 12 y Gina hasta el 14. Y como nuestro prota tiene que empezar desde el mismísimo piso 1, Lilia se apresura a decirle que ella será su guía personal. Pero la cosa no iba a ser tan fácil, porque Arel quería que Reiner lo acompañara para echarle la mano. El primer piso era pan comido, ya que solo tenían que enfrentarse a unas armaduras vivientes. Y ojo, que aunque estas cosas se ven pesadísimas, se mueven con una agilidad tremenda. Estos bichos se mueven gracias a la energía de la mazmorra, así que aunque les vueles la cabeza, siguen funcionando como si nada. Es más, Arel les cortó las dos piernas y aún así seguían agitando la espada para intentar defenderse. Pero para Arel, estos tipos no son más que unos simples sacos de boxeo para subir de nivel. Y hablando de eso, el muchacho se empieza a preguntar cuál es exactamente la clase de Lilia y por qué se la pasa escondida a un lado. La chica presume emocionada que es una espadachina fina con muchísimas habilidades súper geniales. Pero la verdad es que esta clase es una rama de nivel bajo de la princesa de la espada. Y todos ya sabemos muy bien quién es la princesa de la espada. Así que Lilia se convierte oficialmente en la inútil del grupo que no ayuda en absolutamente nada. Justo cuando estaban a punto de seguir avanzando, se topan de la nada con un chico que estaba bastante malherido. El tipo les cuenta que cayó en una trampa al entrar a una mazmorra oculta. Reiner quería llevárselo para curarlo, pero el terco se negó rotundamente. Y todo porque sus compañeros seguían atrapados ahí adentro, así que la pelirroja quiso ir a salvarlos de inmediato. Pero Lilia, fiel a su estilo, quiso negociar la recompensa primero. La verdad es que esta chica es bastante interesada, pero con la montaña de deudas que tiene el gremio, pues hasta se le entiende. El chico le dice que acaba de darse cuenta de que Lilia es la que siempre sale en las revistas de chismes baratos. Esto hace que la chica se enoje muchísimo y haga el amague de irse. Pero el tipo le planta rápidamente una bolsa de monedas en la mano. Y bueno, como un buen incentivo, Lilia al ver el dinero se puso feliz de la vida al instante. Pero para nuestro prota, toda la situación apestaba a trampa. La ropa de ese tipo estaba empapada en sangre, lo que demostraba que su protección ya se había agotado por completo. En el pasado, Arel también había perdido tantísima sangre así, y si no hubiera sido por el agua bendita, ni siquiera podría haberse puesto de pie, mucho menos caminar. Él estaba segurísimo de que esto era una trampa, pero también le daba curiosidad porque presentía que más adelante se iba a poner buena la cosa.
Cuando llegaron al lugar, solo vieron un rastro de sangre que llevaba hasta una moneda de oro tirada al final del pasillo. Hasta el más tonto se daría cuenta de que eso era una trampa, pero Lilia no. La muy ansiosa corrió a recoger la moneda y ¡pum! Activó una trampa de teletransportación que ya estaba más que preparada. El tipo de hace un rato confirma que Lilia es tan codiciosa como decían los rumores, y les pide disculpas diciendo que le pagaron por hacer este trabajito. Así que todos son enviados de golpe a una habitación rarísima. Y en ese momento, a Lilia se le cae la moneda de oro por accidente, solo para darse cuenta de que justo enfrente acababa de ser invocado algo espeluznante. Según lo que dijo el maldito guía, el lugar donde estaban era el nivel más bajo, donde los estaba esperando un jefe superpoderoso con la clase de dios de la espada. En ese preciso instante, Arel les agacha rápidamente la cabeza a sus dos amigas para esquivar el tajo que les lanzó esa armadura. Resulta que esta habilidad puede crear cortes de aire con una potencia brutal, y su velocidad también estaba a otro nivel. Era casi como una teletransportación instantánea. Ya no cabía la menor duda, este era un dios de la espada original y 100% real. Pero Arel se mantuvo súper tranquilo, como siempre, y enseguida usó su movimiento de velocidad extrema. Igual que el jefe anterior, al ver que lo estaban subestimando, activó su habilidad de presión opresiva haciendo que todos cayeran de rodillas. Pero nuestro prota ya estaba más que acostumbrado a esta técnica, porque su mamá le había dado unas palizas tremendas con ella no sé cuántas veces. Ella incluso le enseñó a su hijo cómo romper sus límites para anularla, aunque siendo honestos el método era agarrarlo a golpes hasta que se hiciera más fuerte. Y bueno, llegados a este punto, ya se imaginarán cómo terminó el pobre jefe, que con un solo tajo de Arel quedó hecho pedacitos. Después de empinarse una poción de recuperación, Arel les explica que la razón por la que conoce esas habilidades es porque su pechugona madre también es un dios de la espada. Y eso de que era la princesa de la espada, pues era pura mentira para no llamar la atención. Como ya habían derrotado al jefe, el portal de teletransportación se abrió de par en par, así que todos regresaron súper emocionados, e incluso dejaron que el tramposo de antes se colara con ellos. Mientras tanto, en la taberna, el papá de Lilia estaba empinando el codo, cuando de casualidad escucha el chisme de que su hija había sido traicionada en la mazmorra. El don se enfurece tanto que destroza la mesa para exigir respuestas, pero el líder del gremio, Helda, ya estaba ahí haciéndose el inocente. El muy descarado dijo que había visto al grupo de Lilia entrar a una habitación secreta en la mazmorra y que ya no iban a poder regresar jamás. Bruce le tiene un odio tremendo a este sujeto porque él fue quien le arrebató el brazo en el pasado. Y justo cuando estaba a punto de jugarse la vida para atacarlo, ¡sorpresa! Lilia entró por la puerta sana y salva. Esto dejó a Gelda con la boca abierta. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Y aunque ya tenían todas las pruebas y los testigos, según las reglas de ese mundo, todo lo que pasa en la mazmorra no puede ser castigado por la ley. Por eso mismo, el maldito de Gelda se fue caminando con toda la confianza del mundo, sintiéndose el gran ganador. Pero en cuanto se quedó a solas, empezó a escupir veneno puro. En el pasado, él había sido opacado por la fama de la princesa de la espada y el rey de las espadas gemelas. Después de hacer 1000 porquerías y traicionar a medio mundo para volverse el más fuerte, ahora resulta que un chamaco sin clase amenazaba con robarle toda su gloria. Y justo cuando estaba que se lo llevaba el diablo del coraje, de repente una espada demoníaca sellada que estaba por ahí le dice que le va a dar un poder rotísimo. Todo para cumplir sus retorcidos deseos. Unos días después, el gremio Colmillo de Dragón se inscribe oficialmente en el torneo de espadas más importante del año. Pero la pobrecita de Lilia tuvo la mala suerte de quedar en el mismo grupo que Arel. Con esa suerte ya estaba descalificada antes de empezar siquiera. ¿Para qué molestarse en competir? Como había muchísimos participantes, los organizadores tuvieron que hacer grupos de eliminación directa para recortar números. Mientras tanto, Rainer quedó en otro grupo, así que sus probabilidades de llegar a la final eran bastante altas. La chica se propuso a sí misma ganar a toda costa, para poder mandarle buenas noticias a su querido padre que estaba en casa. Y como todavía les quedaba tiempo, Lilia invitó a sus dos amigos a seguir bajando a la mazmorra para entrenar. Su viejo, al escuchar eso, fue de inmediato a advertirles, porque tenía el presentimiento de que el canalla de Helda iba a intentar alguna jugarreta. Arel notó que Rose se veía súper diferente a lo habitual, con una mirada muchísimo más decidida. Resulta que después del intento de asesinato de la otra vez, el señor decidió dejar la bebida de una vez por todas para recuperar las ganas de proteger a su hija. Y por fin llegó el primer día del gran torneo del dios de la espada.
Para variar, a Lilia le tocó un rival fuertísimo y le dieron una arrastrada tremenda. Y mientras estaba toda agüitada, Arel le suelta una bromita que le echa más sal a la herida. Reiner le recuerda al prota que se ande con cuidado porque su próximo oponente está de cuidado. Tener confianza está bien, pero no debe confiarse de más. Adentro de la mazmorra, Arel ya se había topado con todo tipo de enemigos con estilos de pelea loquísimos. Pero allá afuera todavía había un montón de clases de espadachines súper extravagantes. Por ejemplo, su rival de esta vez tenía la clase de espadachina mágica, con un estilo bastante peculiar. La chica le suelta que ser espadachina mágica es una clase súper respetable, y que si perdía, no anduviera poniendo excusas. Y nuestro prota, con toda la actitud del mundo, le contesta, primero gáname y luego hablamos. Así que la chica le lanza una enorme bola de fuego directo a la cara. Se veía intimidante, pero iba a paso de tortuga, así que no le causó ni cosquillas. Arel la esquivó como si nada, acortó la distancia en un parpadeo y lanzó un tajo para contraatacar. Uno pensaría que esta clase era la gran cosa, pero al final, la única diferencia era que podía tirar un par de hechizos. Eso de cambiar rápido entre pelear a golpes y atacar de lejitos sí es una super ventaja. Pero para los ojos de Arel, esta oponente seguía siendo igual de novata que él. Ni su magia ni su manejo de la espada estaban a un buen nivel. Sintiéndose súper ofendida, la rival concentra todo su poder mágico en su espada, y las llamas de la hoja empiezan a moverse como si fueran serpientes, volviéndose impredecibles. Sin embargo, a esta técnica todavía le faltaba mucho para estar perfecta. Arel le lanza un piropo, pero enseguida la destroza con puras críticas, diciéndole que su habilidad con la espada era incluso peor que la de Lilia. ¡Qué humillación! Que un tipo sin clase la estuviera criticando la hizo enojar tantísimo que intentó contraatacar. Pero Arel ya le había lanzado su corte de espadas gemelas. La presión del viento de ese ataque fue tanta que apagó sus llamitas mágicas. Luego, nuestro prota se le escabulle rápidamente por la espalda y le aplica un remate súper suave. Al final, hasta le da las gracias a su rival por ayudarle a aprender cositas nuevas. Como era de esperarse, venirse a esta ciudad a entrenar fue la mejor decisión de su vida. Unos días después, arranca oficialmente la gran final. Lilia invita a su viejo para ir a echar porras, pero el señor le dice que no. La chica se enoja y le da sus buenos gritos, reclamándole que el gremio Colmillo de Dragón ya tiene a alguien en la mismísima final, y que no quería ir a verlo. Como vio que por las buenas no entendía, decidió picarle el orgullo. ¿Acaso tienes miedito de cruzarte con Gelda? Al escuchar eso, Rose se levanta de un salto para negarlo rotundamente, y le cuenta que el otro día había intentado agarrar la espada de nuevo. Pero después de tirar unos cuantos tajos, se dio cuenta de que su nivel ya no era el mismo de antes. Lilia suelta un suspiro gigante, pero de todas formas le exige a su papá que se aliste rápido para ir juntos a animar. Entonces recuerda aquellos tiempos cuando Reiner recién entró al gremio, y Rose le enseñaba cada detallito con toda la paciencia del mundo. Ahora que ve a sus alumnos todos grandes y fuertes, es obvio que el señor se iba a sentir súper orgulloso. Adentro de la arena, Reiner estaba temblando como gelatina a pesar de haberse mentalizado. Ella misma confiesa que este torneo es importantísimo. Y pues, ni modo de no estar nerviosa. Y Arel, muy en su papel, se ríe y le dice que seguro tenía miedo de tener que enfrentarse a él en la primera ronda. Esa frase tan egocéntrica hizo que Reiner se calentara y le dieran ganas de partirle la cara de un buen puñetazo. Entonces anuncian el primer combate. El mismísimo emperador de la espada, Gelda contra Arel. Al ver que el muchacho seguía con esa actitud tan relajada como si nada, Reiner le agarra la mano y le ruega que tenga muchísimo cuidado. Y es que el asqueroso de Gelda se veía súper raro hoy. Hasta le habían salido cuernos en la cabeza, igualito que a un monstruo. Rose notó de inmediato algo rarísimo en la espada que ese tipo tenía en la mano, y pegó un grito para advertirles. Esta espada peligrosísima se usó en el pasado para sellar a un demonio de una tribu con un poder rotísimo. El demonio de adentro soltó una carcajada de emoción al ver que todavía había alguien que lo recordaba. El hecho de que Gelda ya ni reconociera a Rose dejaba clarísimo que el demonio le había poseído el cuerpo hace muchísimos años. El dios de la espada ya había dejado al borde de la muerte a este demonio, pero lo que quedó de su alma se metió en la espada y terminó siendo sellado ahí. El maldito demonio dijo con una arrogancia tremenda que el sello se había roto, y que todos los que alguna vez lo conocieron ya estaban bien muertos. Se presentó como Dugeldada y prometió sembrar el terror por todo el mundo, dándole las gracias al idiota que, por pura avaricia, lo había liberado sin querer.
Reiner, temblando de miedo, contó que según los libros de historia, esta cosa tan aterradora había sido invocada por un dios maligno en la antigüedad. Su sola presencia hizo que todo el estadio se llenara de un terror absoluto. Un montón de personas entraron en pánico y empezaron a correr por sus vidas, sabiendo que si se quedaban era muerte segura. Al escuchar los gritos de desesperación, Dujeldada se emocionó todavía más, disfrutando del miedo que se sentía en el aire. Pero, ¿saben qué? Solo con eso no le bastaba para estar satisfecho. Después de cientos de años de estar encerrado, el tipo levantó la mano y activó una habilidad que creó una barrera gigantesca, atrapando a todos en la arena. Lilia se quedó con la boca abierta, sin poder creer que un demonio tuviera un poder tan rotísimo. El villano gritó a los cuatro vientos que iba a destruir absolutamente todo, justo cuando la gente estuviera en su punto máximo de desesperación. Pero nuestro prota, Arel, seguía ahí, súper tranquilo y en pose de combate, dejando al enemigo bastante sacado de onda. Si el dios de la espada ya le había dado una paliza a Dugeldada, y tomando en cuenta que la mamá de nuestro prota es ese mismo dios de la espada, la verdad es que el tipo no daba tanto miedo. Además, su cuerpo original ya estaba hecho polvo, así que solo le quedaban las sobras de su poder. Aunque claro, según los recuerdos de Gelda, el dios de la espada ya había pasado a mejor vida, por lo que el demonio se creía intocable. Al escuchar tanta habladuría, Arel lo frenó en seco y le aclaró las cosas. Punto número 1. El dios de la espada sigue vivito y coleando. Y punto número 2. Ni siquiera hace falta que ella venga, porque él solito tiene de sobra para partirle la cara. Justo después, nuestro prota sacó a relucir una técnica del dios de la espada que hizo que el enemigo se hiciera un poquito para atrás. Empezó a lanzar tajos a lo loco, diciendo que tanta charla estaba de más. Viendo que el chamaco era bien irrespetuoso, el maldito demonio le advirtió que ni se le ocurriera subestimar su cuerpo actual, y en un parpadeo le metió un tremendo espadazo que mandó al prota directo contra el suelo. El demonio ya cantaba victoria, pero se dio cuenta de que Arel aguantaba como un campeón. Hasta ahora, se notaba lo muchísimo que valió la pena ese entrenamiento infernal que tuvo con Reiner. El villano perdió por completo los estribos y se lanzó al ataque a lo menso. Ahí fue cuando Arel activó su habilidad Ruptura Infinita y empezó a repartir cortes como si no hubiera un mañana. El enemigo no pudo bloquear semejante ráfaga y solo le quedó gritar de dolor. Dugeldada estaba segurísimo de que nuestro prota era el nuevo portador del título del dios de la espada de esta época. Pero el muchacho le contestó que nada que ver, que él solo era un tipo sin clase y le conectó el golpe de gracia. Y así nomás, el demonio cayó redondito al piso, sin poder mover ni un solo dedo. Los espectadores, al ver cómo Arel se papeaba a un demonio, se quedaron todavía más maravillados con él. Pero en su subconsciente, Dugeldada se moría de miedo de volver a ser sellado, así que empezó a maquinar cómo pelarse de ahí para planear un contraataque. Al echarle el ojo a Lilia y a su papá, el desgraciado decidió jugarse su última carta. La maldita espada demoníaca salió volando directo hacia Reiner, obligando a Arel a empujarlo para salvarlo. Pero el arma cambió de rumbo en el aire y se fue con todo contra la chica rubia, forzando a su papá a agarrar la espada con sus propias manos para protegerla. Y ¡pum! Tras apoderarse del cuerpo de Rose, el demonio se sintió el muy gallito y amenazó con matar a Lilia. Pero, ¿qué rayos? Por alguna extraña razón, en la mente de este señor había un recuerdo donde Arel era el prometido de su hija. Al escuchar semejante locura, todos se quedaron con cara de asombro, porque obvio, eso jamás había pasado. Dugeldada les preguntó si de verdad no les importaba lo que le pasara a esa familia, pensando que solo las personas importantes servían como rehenes. Lilia, llorando a gritos, le confesó al monstruo que todo ese rollo del futuro esposo era una vil mentira. Pero si de algo estaba súper seguro Arel, era de que el demonio no iba a poder lastimar a su amiga. El maldito demonio intentó hacerle daño, pero tal como esperaba, el propio cuerpo del padre lo bloqueó y no lo dejó dar ni un solo paso. A diferencia de lo que pasó con Gelda, tras ser poseído, el cuerpo del señor seguía bajo control porque su voluntad estaba peleando con uñas y dientes desde su interior. El mismo Rose por fin abrió los ojos y entendió que solo rompiéndose el lomo entrenando podría volverse de verdad más fuerte, y que andar pidiendo poder prestado a otros no servía de nada. Con esa convicción, Rose le aventó la espada maldita a Arel. Nuestro prota no se complicó la vida y de un solo tajo la partió en dos, acabando con el problema. Semejante hazaña de Arel hizo que el gremio Colmillo de Dragón se llenara de nuevos miembros de la noche a la mañana. El señor Rose volvió a tomar las riendas como instructor para entrenarlos a todos, lo que puso a su hija más feliz que nunca.
Como los traían a puro sudor y lágrimas, los novatos quisieron salir corriendo del susto, pero Lilia les cerró el paso de inmediato. Al recuperar su espíritu de lucha, el papá se puso súper motivado a darles con todo en el entrenamiento. Y pasando a nuestro prota, el buen Arel ya había tomado un carruaje de regreso a su pueblo natal. Curiosamente, el mismo tipo que lo trajo cuando inició su viaje era el que lo estaba llevando de vuelta a casa. El conductor no podía creer que el mismísimo campeón del torneo del dios de la espada se estuviera yendo de la ciudad tan rápido. Cuando le preguntó el motivo, el muchacho simplemente le contestó que ya no le quedaba ninguna razón para quedarse por ahí. Así que su plan era regresar a casa para tener una buena revancha contra su mamá. Con todo lo que había subido de nivel en este tiempo, quién sabe, a lo mejor y esta vez sí lograba ganarle. En este cap, un rato después, Farah estaba sentada en el jardín pensando que debía armar un ramo de flores para celebrar el regreso de su muchacho. El prota se ríe y le dice, oculté mi presencia y aún así me descubriste. Farah le contesta, la neta, me acabo de dar cuenta de que estabas ahí hace unos segunditos. Ella felicita a Arel porque se ha vuelto muchísimo más fuerte, pero apenas termina de hablar, ¡pum!, le apunta directo a la cara con una rosa. Si eso hubiera sido una espada, lo más seguro es que el prota ya habría estirado la pata. Esto demuestra que los reflejos del muchacho todavía no son lo suficientemente rápidos. El chico acepta su derrota y le pide a su mamá que tengan un combate. Ella ya se olía esta intención, así que le dice que mejor se vayan a otro lado, porque si pelean ahí, segurito hacen volar toda la casa en 1000 pedazos. Ya en la montaña, Farah está súper emocionada por ver qué tan fuerte se ha vuelto su hijo. El prota le advierte, esta será la última vez que puedas reírte con tanta confianza. Al segundo siguiente, Farah se lanza con todo para tomar la iniciativa. Aunque le encanta bromear, a la hora de pelear no se anda con rodeos ni baja la guardia. Arel intenta mantener la distancia y contraataca con un combo de 3 golpes, pero con un simple movimiento suave, Farah lo bloquea por completo. Aún así, no le queda de otra que felicitar a su hijo por combinar sus habilidades con tanto ritmo. La pelea entre estos dos es tan brutal que hasta los aldeanos están muertos de miedo. En ese momento, Arel empieza a tomar el control, obligando a su mamá a pelear en serio. Mientras tanto, Reiner llega a la casa buscando al prota, pero no encuentra a nadie, solo sale a saludarla la hermanita de Arel. Y para el colmo, le dice Reiner vaca lechera por sus atributos súper desarrollados. También le cuenta que su mamá y su hermano salieron, y como ella no tiene ganas de jugar con vacas lecheras, le cierra la puerta en la cara. Justo en ese momento, Arel y su mamá regresan y regañan a Mira diciéndole que no sea grosera con las visitas. Reiner se echa a reír porque se da cuenta de que estos dos hermanos son igual de tremendos. Mira nota que su mamá está toda despeinada y llena de polvo, así que le pregunta qué pasó, y resulta que perdió el combate contra su hijo. Arel se apresura a explicar que solo ganó porque tiene mejor aguante, y que su mamá ya no está en su mejor momento. Reiner se queda con la boca abierta, súper admirada de que Arel haya podido vencer a la diosa de la espada. Pero Farah se ríe y le dice, oye, que yo todavía estoy muy jovencita, ¿eh? Aprovechando la situación, la mamá le pide a su hijo que le presente a esta chica tan linda y sobre todo que le cuente el chisme de su romance. Mira de inmediato pega el grito en el cielo y dice que no acepta a esa chica para nada. Mientras tanto, Reiner trata de explicarle súper nerviosa que ellos solo son compañeros de equipo. Y la razón por la que vino hoy es porque quería saber por qué Arel se fue del gremio de la nada, sin decir ni pío. Lo normal es que si te vas, pues te despidas, ¿no? Pero este men solo dejó una notita que decía, no se preocupen, me voy de viaje. Con razón los demás estaban que echaban humo del coraje. Aparte de todo este rollo, la pelirroja también quiere pedirle a la diosa de la espada que la acepte como su discípula. Justo en ese momento, el papá de Reiner llega corriendo a toda prisa para avisarles sobre unos temblores que hubo en la montaña del oeste. Madre e hijo escuchan esto y solo pueden soltar una risita nerviosa, inventando que hace ratito ya se encargaron de solucionar ese problema. Obviamente, Arel no tiene el valor para confesar que ellos mismitos fueron los que causaron todo ese desastre. Farah aprovecha el momento y se mete en la plática para decirle al señor que su hija acaba de pedir ser la nuera de la familia. El papá se emociona hasta las lágrimas porque no puede creer que su niña ya esté en edad de casarse. Reiner se pone roja como un tomate y lo niega todo rápidamente diciendo, «Ay no, yo solo quería pedirle que sea mi maestra». Farah se ríe y le dice que si ya va a ser su discípula, pues de paso también puede ser su nuera. Matan 2 pájaros de un tiro. Evan, al ver que su hija quedaría en buenas manos con una familia así, se siente súper tranquilo y acepta la idea sin dudarlo ni un segundo.
Desde que falleció su esposa, él solo le ha enseñado a su hija a usar la espada. Jamás le enseñó a hacer las cosas de la casa. Rainer está ahí en medio, cruzada de brazos, sin saber ni cómo explicar este malentendido. Después, Evan se despide para regresar al pueblo y seguir con su patrullaje, mientras Arel entra a la habitación para saludar a su papá. Leon, al escuchar tanto alboroto afuera, deduce de inmediato que su hijo ya volvió. Él es un experto en todo tipo de magia y justo ahora está perfeccionando un nuevo hechizo que tiene que ver con una técnica mortal de un solo golpe. Cuando se entera de que su hijo trajo a su novia a la casa, Leon se pone súper feliz porque ya casi tienen nueva nuera. Como Arel le ganó a su mamá hoy, quiere pedirle a su papá que le enseñe a usar magia. Sin embargo, Leon le dice que no y le aconseja al muchacho que mejor se vaya olvidando de esa idea. Por su parte, Rainer está siendo entrenada por Farah para convertirse en la nuera perfecta. Su primera lección es la cocina. Pero, madre mía, nada más intentando picar un repollo. Termina partiendo la mesa a la mitad. Mira rompe a llorar a mares porque la chica le hizo pedazos su taza favorita. Farah suspira profundo y le explica que para dominar la espada se necesitan 3 cosas: mente, técnica y cuerpo. Y para lograr eso, primero hay que mejorar en la vida diaria. Si la mente está en paz, el entrenamiento con la espada sí dará frutos. La mamá está contentísima porque siente que ahora tiene una nueva hija. También le cuenta que la hermana mayor de Mira se fue de viaje para crear un lugar donde las personas sin clase como Arel puedan vivir mucho más tranquilos. Después de eso, Leon se lleva a su hijo afuera para arreglar la mesa que Rainer destrozó. Aunque podría usar magia fácilmente para repararla, prefiere no abusar de ella. La verdadera razón por la que no le enseña magia a su hijo es porque no todo el mundo nace con maná y talento. Pero Arel se mantiene firme. Él está convencido de que si le echas ganas, nada es imposible. Especialmente cuando un chico sin clase como él acaba de derrotar a la mismísima diosa de la espada. Leon mira todas las espadas que se rompieron durante el entrenamiento y susurra, admitiendo que Arel es súper trabajador. Aún así, en este mundo hay cosas que, por más que te esfuerces, nomás no te van a salir. Leon hace la comparación de que no tener maná es igualito a intentar empuñar una espada que no tiene mango. Arel le pregunta a su papá si de verdad está tan seguro de que él no tiene ni una gotita de maná. Luego le pone de ejemplo aquella vez en la que Rainer le dio una paliza tremenda como parte de su entrenamiento. En ese entonces, para curarse rápido, se tomaba un montón de agua bendita, hasta el punto de que Lilia se volvía loca de coraje porque salía carísimo. Por eso, la chica le dio una caja de pociones viejas que estaban arrumbadas en el almacén, diciéndole, si tantas ganas tienes de torturar tu cuerpo, usa esto. Arel aceptó el trato, pensando que si esas pociones estaban caducadas, pues servirían para entrenar la resistencia de sus órganos internos. Y el resultado fue una locura. Después de tomarlas, sintió que algo dentro de su cuerpo se recuperaba, y no era precisamente la protección de la diosa. Ahora que lo piensa bien, sospecha que eso podría haber sido maná. Al escuchar esto, su papá se emociona muchísimo y quiere comprobar si de verdad es cierto. Desde siempre Leon había estado súper celoso de su esposa porque ella era la que le enseñaba cosas de la espada al chico. Así que Leon le pide a Arel que haga circular ese maná hacia la palma de su mano y lo concentre en un solo puntito. Después de un buen rato, el prota lo logra y hace brillar una lucecita. Aunque es súper débil, esto es maná 100% real, pero apenas lo hace, ¡pum!, se desmaya por completo porque se quedó sin energía. Leon piensa que esa cantidad de maná probablemente es menor a la de un niño chiquito. Para poder lanzar hechizos se necesita una cantidad mucho mayor, pero por suerte su papá ya tiene la solución. Es igualito a cuando el prota entrenaba con la espada, siempre tiene que llevar su cuerpo hasta el mismísimo límite. Siguiendo el consejo de su viejo, Arel agarra toda una bolsa de oro y se va a la tienda a comprar un montón de pociones de maná para prepararse y aprender magia. En el tiempo que sigue, el muchacho se la pasa desmayándose a cada rato, y le toma medio año entero poder lanzar un hechizo súper básico. Su papá también le muestra unos apuntes sobre magia antigua. Le explica el origen de la magia. En pocas palabras, para usar diferentes hechizos se necesita una fórmula mágica, que viene siendo como las habilidades de un espadachín. Como el prota no tiene ninguna clase asignada, lo que tiene que hacer ahora es crear su propia fórmula mágica desde cero. Como este es un problema súper complicado, Leon le aconseja que vaya a la ciudad mágica a ver qué puede aprender. Durante todo este tiempo, Rainer también logró aprender a cocinar, y hasta Mira le dijo que le quedó riquísimo, pensando que lo había hecho su mamá.
Por su parte, a Arel le encanta la comida que prepara la pelirroja. Leon también hace un hechizo para que lo vea toda la familia, pero en realidad solo lo hace para enseñarle a su hijo cómo conquistar chicas. Al ver esto, Arel se motiva muchísimo y piensa que a fuerzas tiene que dominar esa magia. Pasan 3 años y Reiner ya aprendió un montón de cosas de su suegra. Mientras Farah disfruta de su tacita de té, felicita a su nuera diciéndole que cada día le sale todo mejor. Reiner se pone súper feliz, aunque en el fondo no está tan segura de si su habilidad con la espada mejoró o no. Justo en ese momento, Mira llega llorando a mares y les dice que su hermano mayor se volvió a fugar de la casa, y para rematar, solo dejó un papelito que decía: no se preocupen, me voy a la ciudad mágica. Farah tiene que consolar a su niña, asegurándole que ese chamaco no tardará en regresar. Reiner también se fue de su casa una vez para ir a la ciudad a estudiar la espada, así que entiende a la perfección ese sentimiento feo de que te dejen atrás. Luego, Farah abraza a su nuera y le pide de corazón que nunca desaparezca como lo hicieron sus 2 hijos. Mientras tanto, Arel está sentado en un carruaje que va directito a la ciudad mágica de Aspen. El chofer es el mismo buen hombre de siempre, el que lo ha estado llevando de un lado a otro todos estos años. El señor piensa que Arel es súper rarito porque primero se mataba entrenando con la espada y ahora de la nada se pone a estudiar magia. En el carruaje también van otros 3 niños que van a inscribirse en la academia. El niño pelirrojo comenta que matricularse a esa edad ya es demasiado tarde. De inmediato, la pequeña Kufa le dice que no debería burlarse del esfuerzo de los demás, pero Kaito le responde que hacerse la defensora es súper molesto, y los dos se arman un pleito de aquellos. La pequeña Jin, que es la más tranquila del grupo, trata de separarlos, pero no logra calmarlos. Arel piensa para sí mismo que seguro estos chamacos son magos que acaban de recibir la bendición. Todos empiezan a presumir sus propias habilidades y luego voltean a preguntarle al prota en qué tipo de magia tiene un poder rotísimo. Antes de esto, Leon le había explicado que la magia tiene un montón de atributos y que cada persona solo puede usar uno en específico. Sin embargo, como Arel es alguien sin clase, él no tiene ningún límite. Por eso mismo, Leon quería que su hijo probara suerte con absolutamente todos los tipos de magia. Cuando se enteran de que Arel no tiene clase, los 3 niños se echan a reír porque les parece una locura total. Kaito piensa que solo les está tomando el pelo, hasta que Arel les muestra su papel de evaluación. De repente, desde el frente se escucha el rugido brutal de un monstruo. Y sí, la historia se repite. Arel deduce al instante que se trata del rey de los búfalos. El pequeño Kaito, muerto de pánico, les grita a todos que corran por sus vidas, pero los 2 caballos ya se desmayaron del puro susto. Kufa trata de animarlos diciendo que los búfalos son súper lentos y grandotes, así que deben concentrarse en atacar a distancia. Pero antes de que el grupo pueda hacer algo, esa criatura gigante es mandada a volar de la nada por un golpe con un poder rotísimo. Y justo después, el rey búfalo. Ver a esa cosa gigante aparecer los dejó a todos temblando de miedo. Con su nivel de magia básica ni de chiste iban a poder derrotar a esta criatura. Pero, aunque estaba muerto de miedo, Kaito le echó ganas y concentró todo su poder mágico en su ataque de fuego más potente. Pero el ataque solo sirvió para hacer enojar más al monstruo. Cuando ya parecía que no había escapatoria, Arel lanzó una explosión masiva que hizo cenizas a la bestia en un parpadeo. Y ojo aquí, porque esta explosión masiva es una magia suprema que solo los Reyes Magos tienen el nivel para usar. ¡Un poder rotísimo! Por si fuera poco, Arel también se la sabe con la magia curativa, lo que le tiró un parote al cochero para recuperarse. En este punto, Kaito quedó con la boca abierta, se arrodilló ante Arel y lo empezó a llamar Gran Maestro. Arel, todo apenado, le dijo que él solo era un chico sin clase que quería ir a estudiar y ya. Pero claro, esos 3 estaban súper convencidos de que nuestro prota estaba ocultando su verdadera identidad por alguna razón. En eso, el cochero les apuró para que se subieran y así seguir con el viaje. 2 días después, por fin llegaron a la ciudad mágica de Aspen. Este lugar es una locura, porque todo, desde los puentes hasta las casas, flota sobre el agua. Al ver que el presumido de Kaito se había vuelto un perrito manso frente a Arel, sus 2 amigas se quedaron en shock. Kaito le preguntó a su maestro si se iba a inscribir en la Academia de Magia Roja, ¿verdad? Y pues el prota no entendía ni papa. Resulta que las academias de aquí se dividen para enseñar distintos tipos de atributos. Kufa se iba a meter a magia azul, mientras que Jin iba para magia verde. Así que nuestro muchacho y su nuevo discípulo se fueron a inscribir a la zona de magia roja. Lo chido es que a la gente de ahí no le importó para nada que él no tuviera una clase. Al entrar al salón del examen práctico, vieron a los aspirantes lanzando bolas de fuego contra una armadura.
Como siempre, había unos cuantos talentosos que ya se sentían la gran cosa. Como les habían dado clases de alto nivel, juraban que tenían el futuro asegurado. Pero Kaito, al verlos, pensó que su maestro seguía siendo el más perrón de todos. Claro que los demás pensaron que solo estaba de hablador. Pero bueno, esos creídos estaban muy seguros de poder derretir la armadura, hasta que se dieron cuenta de que no le hicieron ni un rasguño. El examinador les dijo que estaba hecha de mithril, así que no iba a ser tan fácil. Ahí Kaito aprovechó para burlarse del bravucón, diciéndole que mucho ruido y pocas nueces. Al ver el alboroto, Arel tuvo que darle un coscorrón a Kaito por andarlo metiendo en problemas gratis. Cuando le tocó el turno a Arel, el chico decidió ir con todo, pensando que si era de mithril aguantaría el golpe. Así que el prota comprimió sus llamas en un solo corte, como si estuviera usando una espada. Y la armadura se derritió en un segundo. El otro tipo no podía creer que, usando la misma habilidad, el ataque de Arel estuviera rotísimo en comparación. Nuestro prota le explicó, así bien tranqui, que él mismo había modificado el hechizo para aumentar su poder. Tras pasar esa prueba, Arel se lanzó a la zona de magia azul para seguir haciendo exámenes. Ahí estaba Kufa usando hechizos de agua para dispararle a las armaduras. Pero cuando fue el turno de Arel, el chico creó unas cuchillas de hielo que también hicieron pedazos el mithril. Y la cosa no paró ahí, porque el muchacho se fue directo a la zona de magia verde. Ahí se encontró a Jin, que estaba llorando a mares frente a la puerta del puro miedo. Resulta que la pobre estaba tan nerviosa que ni siquiera se atrevía a entrar a inscribirse. Así que Arel se puso en modo motivador y le dijo que, pasara lo que pasara, tenía que superarse a sí misma. El detalle es que ambos tenían algo en común. Los dos habían fracasado un montón de veces. Pero la diferencia es que Arel usaba esos tropiezos para hacerse más fuerte. En la zona de magia verde, la prueba consistía en usar magia para hacer girar un molino de viento. Pero Arel se pasó de lanza y creó un tornado que casi destruye todo el lugar del examen. Hasta el supervisor se quedó con la mandíbula en el suelo. El siguiente turno era el de Jin, y como ya venía motivada, la chica dio todo de sí misma. Por su parte, el prota no tenía intenciones de frenar, así que se fue a hacer los exámenes en todas las demás áreas. Su última parada fue la zona de magia negra. Y no les voy a mentir, ese lugar parecía una casa embrujada, llena de gente súper rarita. Para que se den una idea, había una doña que había creado una quimera para tenerla de mascota. Y luego, salió un esqueleto viviente a darles la bienvenida. Arel, pensando que era un monstruo, le cortó la cabeza de un tajo por pura costumbre. Ahí Natalia se presentó como una hermosa oficinista. La sorpresa fue que en ese lugar no había necesidad de hacer ningún examen, por la simple y sencilla razón de que a nadie le gusta la magia negra. Le dijeron a Arel que si le latía la idea, entrara y ya. Un rato después, llegaron los tres chicos corriendo, peleándose para ver a qué academia se iba a meter Arel. Y entonces él les soltó la bomba. Iba a estudiar en 6 academias diferentes, y no en 3 como ellos pensaban. Al escuchar eso, todos pegaron un grito, porque nunca en la vida habían visto algo así. Al día siguiente, Arel recibió sus 6 credenciales como si nada, y nadie sospechó ni un poquito. Tuvo mucha suerte, porque las academias de esta zona no comparten información entre ellas, así que podía estudiar en todas partes al mismo tiempo sin que lo cacharan. Lo más importante ahora era organizar bien sus horarios para que todo cuadrara, ya que obviamente había muchas materias que chocaban. Aún así, como lo que de verdad importaba eran las calificaciones de los exámenes, podía saltarse algunas clases y seguir siendo de los mejores si sacaba notas altas. Jin le recordó que lo que viene en los libros es solo la base, y que lo chido era dominar la información en la práctica, y que eso se lograba escuchando y observando. Al escucharla, Arel no perdió el tiempo y les pidió prestados sus apuntes a sus 3 amigos para aprender más rápido. Obvio, todos le dijeron que sí. Gracias a ese parote, logró arreglárselas bastante bien en sus 3 primeras academias. Ahora, la Academia de Magia Negra era un caso aparte, porque ahí los estudiantes tenían que ser súper autodidactas. Así que, por el momento, Arel solo tenía que enfocarse en sus 2 últimas opciones, la Academia de Magia Amarilla y la de Magia Blanca. Kaito, emocionado, invitó a su maestro a ir juntos a la primera clase para pasar el rato. Qué casualidad que en esa misma clase estaba el rubio presumido del otro día. Roy estaba que echaba humo porque Arel lo ignoraba olímpicamente, y se moría del coraje pensando que no había forma de que él fuera inferior. Para Kaito, la primera clase estuvo súper pesada porque las fórmulas mágicas estaban complicadísimas. Pero para Arel fue pan comido, porque su viejo ya le había enseñado todo eso antes. El profesor explicó que mucha gente, aunque no sepa leer, puede usar magia gracias a su talento natural.
Sin embargo, dejó claro que si entiendes bien la estructura de las fórmulas, lanzar hechizos se vuelve mucho más fácil. Además, ayuda a liberar la magia de forma eficiente para no cansar tanto al cuerpo. Y por si fuera poco, mencionó que hay una habilidad avanzada que te permite reestructurar las fórmulas a tu antojo. Exactamente lo que hizo Arel en su examen práctico. Resulta que el papá de Arel se la pasaba inventando fórmulas nuevas todos los días como si fuera cualquier cosa, pero nunca le dijo que eso era una habilidad de altísimo nivel. Terminando esa clase, Arel se fue corriendo a su clase de vuelo con Jin. La Academia de Magia Verde le da muchísima importancia a la práctica, así que casi todas sus clases son en acción. En esta primera clase, Arel estaba súper emocionado. Jin estaba un poco sacada de onda. Porque, a ver, el chico domina la magia avanzada, pero ¿nunca en su vida había volado? La razón era súper cómica. El papá de Arel le tiene pánico a las alturas, así que nunca le enseñó. Jin empezó la clase con las instrucciones básicas. Solo imagina que estás montando una corriente de aire y con eso ya puedes volar. Para cualquier persona normal, al concentrarse de esa manera, la fórmula mágica aparece solita en su mente. Pero, lamentablemente, Arel no tenía esa ventaja, por lo que aprender se le hizo bastante cuesta arriba. Mientras él seguía sufriendo para entenderle, Jin ya estaba flotando en el aire como si nada. Eso sí, con solo perder la concentración un segundo, te vas para abajo. Y aunque sus compañeros se burlaban de ella, la chica solo se reía porque ya no le tenía miedo a fracasar. Arel la admiraba en secreto, porque para ser su primera vez, lo estaba haciendo increíblemente bien. Ya más motivado, el prota quiso intentarlo, pero en lugar de controlar su cuerpo, Arel usó magia de viento para salir volando hacia arriba. Obviamente, perdió el control y cayó de sentón contra el suelo. Menos mal que su barrera de protección hizo su trabajo y no le pasó nada malo. Un vato de la clase vio eso y aprovechó para burlarse y lucirse. El muy creído dijo que llevaba practicando el vuelo desde que se hizo mago, y que si le echaban unas carreritas no le tenía miedo a nadie. Ahí Jin le explicó a Arel que la escuela iba a organizar una carrera de vuelo mágico en unos 2 meses. Los participantes tienen que seguir una ruta fija. Al escuchar eso, Arel le pareció una idea genial y decidió inscribirse al instante, a pesar de que todavía no podía ni despegar. Pero él sabía que con pura constancia y práctica iba a dominarlo. El presumido de al lado le preguntó a Jin cuándo era la carrera, y cuando ella le confirmó que en unos 2 meses, el tipo le dijo a Arel que mejor se rindiera, porque aprender a volar rápido toma mínimo medio año. Pero Jin confiaba ciegamente en Arel, porque ya conocía el poder del prota. Unas semanas después, Kufa y Jin invitaron a Kaito de la nada a ir a la escuela a recoger unas cosas. Kaito pensó que tenían miedo de perderse, pero la verdad es que le tenían terror a los fantasmas. Como últimamente andaban circulando unos rumores bien feos, preferían ir en grupo para sentirse más seguras. Hablando del tema, Jin se acordó de que, cuando eran niños, Kaito ni de chiste se atrevía a ir a orinar solo. El pobre Kaito, al sentirse atacado, se defendió diciendo que la verdadera miedosa de los fantasmas era Kufa. Y en medio de la discusión, de repente en la ventana apareció una sombra que casi los hace mojarse del susto. Pero falsa alarma, era nuestro muchacho Arel. El prota tuvo que taparle la boca a Jin para que no pegara un grito, mientras que los otros dos casi se desmayan del infarto. Ya que se calmaron, Arel les explicó que estaba practicando para la carrera. Resulta que el famoso fantasma de los rumores era mismísimo Arel. Como su horario de clases estaba a reventar durante el día, solo le quedaba la noche para practicar. Y hasta se le ocurrió la locura de usar magia de vuelo mientras dormía para mantener su cuerpo flotando. Después de acompañar a los 3 chicos a casa, Arel se dio una vuelta por la zona de magia negra para buscar unos documentos. En ese lugar hay un montón de libros antiguos con información súper valiosa. Pero la verdad es que muchos en la academia hacen caras raras con solo ver una portada negra. Al día siguiente, Arel se dio cuenta de que el profesor se había equivocado al escribir una fórmula y se la hizo notar. Y es que, como es un chico sin clase, le toca aprenderse todo de memoria. Así que cuando las fórmulas son muy largas, simplemente las resume para que sea más fácil. De hecho, le confesó que las fórmulas que estaban en la pizarra, él las había cortado como en un 30% para hacerlas más rápido. El profesor, súper intrigado, le pidió que pasara al frente a escribirlo. Y cuando terminó, toda la clase se quedó en shock al ver lo mucho que la había resumido. O sea, en teoría funcionaba. Pero el problema es que esa versión no tenía ninguna medida de seguridad. Si salía mal, lo más seguro era que explotara y causara un accidente. Pero Arel les explicó súper relax que, como ya traía su barrera de protección, en el peor de los casos solo le iba a doler un poquito.
Viendo que el chico era un genio, el profe le propuso a Arel saltarse todo y pasar directo a segundo año. Eso sí, tendría que hacer un examen de ascenso. Al ver esto, Roy no pudo ocultar su envidia y exigió hacer el examen también. Así que, al día siguiente, se llevaron a ambos a la zona donde harían la prueba de ascenso. Al final del camino ya tenían preparada a una bestia mágica. La regla es simple, hay que tumbarla antes de que se te acerque. Roy es el primero en pasar la prueba. El Minotaur, al ver que tiene presa fresca enfrente, se le va encima al instante. Roy intenta lanzarle hechizos con todo, pero la velocidad del bicho es tan loca que le esquiva absolutamente todo. Y bueno, el resultado es que, por más que le echo ganas, el muchacho termina perdiendo en el último segundo. El monstruo desaparece porque, obvio, la academia ya tenía listas sus medidas de seguridad. Aunque a Roy lo felicitan, el pobre está que se lo lleva el diablo de coraje, porque su nivel actual se quedó atrás por lo menos unos 2 años. Pero cuando llega el turno de Arel, la cosa cambia por completo. Una chica de grados superiores avisa que un Minotaur de clase alta se mezcló por error con los normales. Pero, ¿creen que a nuestro prota le importa? Para nada. El tipo lanza un ataque de espadas dobles en forma mágica y se lanza con todo. El detalle es que el bicho es demasiado listo y pega un brinco para esquivarlo. El profesor, muerto del susto de que pase una tragedia, le grita a Arel que salga de ahí. Pero el prota se niega rotundamente porque sabe muy bien lo que hace. Y de repente, los 2 ataques que había lanzado regresan como un boomerang. Como el monstruo no tiene ojos en la nuca, se traga el ataque enterito y cae desplomado en el acto. Resulta que desde el mismísimo principio, Arel ya tenía fríamente calculado tumbarlo de esta forma. Ahora la cosa es sencilla, solo necesita clavarle un golpe de gracia y trabajo terminado. Ver a un Minotaur de clase alta siendo borrado del mapa dejó a todos los presentes con el ojo cuadrado. Ojo, que este bicho es solo para que entrenen los alumnos más top de la academia. El profesor empieza a dudar y dice que es imposible que Arel sea un sin clase. Seguramente algo rarísimo pasó que hizo que su evaluación inicial estuviera mal. En resumen, ya pasó la prueba, así que desde mañana mismo estará tomando clases con los de segundo año. Sus hermanitos, al enterarse de la noticia, lo llenan de felicitaciones. El único detalle es que en las demás academias nuestro prota también va a tener que lucirse si quiere seguir subiendo de nivel. Mientras tanto, en casita, Rainer sigue dejándose la piel aprendiendo a cocinar de todo un poco. Ya solo falta que el otro regrese para que se armen las bodas. Y aunque ya domina las recetas más fáciles, el bendito pescado frito sigue siendo su mayor dolor de cabeza. Más aún cuando la hermanita menor no para de molestar con que ya tiene hambre. Farah intenta animar a su futura nuera diciéndole que hasta Arel, en sus inicios, tuvo que regarla muchísimas veces para volverse así de fuerte. Pero Mira salta diciendo que no inventen, que su hermano no se compara para nada con la chica de los atributos enormes. Volviendo a la academia, vemos a Arel tratando de convencer a la profesora de magia para que le deje hacer el examen de ascenso. Pero la maestra lo batea de inmediato diciéndole que ese privilegio es exclusivo para los alumnos de élite. Sin embargo, Arel le suelta sin pelos en la lengua que ya se sabe de memoria todas esas clases inútiles, lo que hace que la profesora hierva de la rabia al sentirse totalmente menospreciada. Así que se arma. La maestra decide ponerlo a prueba para ver qué tanto nivel trae el mocoso. Y agárrense porque resulta que esta profesora no es cualquier cosa, es nada más y nada menos que una candidata a heredar el título del Rey Mago Supremo. Las reglas son claras. El primero que use su magia para hacer pedazos la barrera protectora del otro, gana. Apenas arranca el combate, la maestra no pierde el tiempo y le lanza un tornado de hielo para dejar a Arel completamente inmovilizado. Ella, jurando que ya tenía la victoria en la bolsa, aprovecha para darle al peliazul. Una lección de vida sobre lo importante que es dar el primer golpe en una pelea. Pero, ¡oh sorpresa! Apenas termina de hablar, Arel hace añicos el hielo y sale caminando como si nada. El prota había logrado levantar capas de hielo a tiempo para amortiguar el impacto, así que estaba enterito. Ahora es su turno. Y Arel contraataca lanzando cuchillas de hielo. Como es una habilidad de nivel básico, la profesora no se preocupa ni un poquito. Pero el muchacho empieza a multiplicar la cantidad de cuchillas más y más, dejando a la niñita que miraba la pelea desde arriba con la boca abierta. Aún así, con toda esa cantidad, la maestra sigue súper confiada de que va a poder detener el ataque. Arel, dándose cuenta de que la estaba menospreciando, decide meterle más galleta y aumenta la densidad del ataque a un nivel loquísimo. La maestra, con toda la calma del mundo, le dice que ella también es capaz de crear hasta 100 cuchillas al mismo tiempo. Pero justo cuando termina de decir eso,
El loco del prota le suma otros cientos de cuchillas más, cubriendo los 4 puntos cardinales. Aquí es donde a la maestra le empieza a caer la gota gorda, porque la situación ya se había vuelto un completo delirio. Al ver que ni de broma iba a poder esquivar todo eso, no le queda de otra que levantar un muro de hielo para protegerse. Lo normal es que, si aumentas la cantidad, el poder del ataque baje, pero con Arel esa regla se va a la basura. Eso sí, al final de cuentas sigue siendo una técnica de nivel bajo, por lo que perforar ese muro de hielo está cañón. Y como el hielo terminó sellando todo el exterior, la maestra se quedó atrapada y sin escapatoria. Y todos sabemos que atacar desde arriba es la jugada maestra. Así que le deja caer una lanza de hielo directa desde el cielo. La profesora intenta levantar un escudo a la desesperada para aguantar el golpe, pero no le sirve de absolutamente nada. La diferencia de poder estaba más que clara, gente, así que la victoria se la lleva Arel. Para colmo, el mocoso tiene el descaro de decirle "qué buena es usted, profe", sacándole una carcajada a más de uno. Después de esta paliza, le aprueban el ascenso directo sin tener que hacer más exámenes. Ahora, el siguiente destino es la Academia Verde. Ginte lleva a Arel a buscar a un maestro para pedir informes, pero ojito, que este lugar no se parece en nada a las 2 academias anteriores. Resulta que en toda su historia, solo una vez el director le dio pase directo a un alumno para subir de rango. Y para rematar, el tipo anda ocupadísimo y no puede recibir a Arel. Justo en ese momento, a Ginche se le prende el foco y le propone entrar a la carrera de vuelo de la escuela. Si el prota se luce, tendrá la oportunidad de toparse cara a cara con el director durante la entrega de premios. Pero justo cuando se estaban preparando para competir, adivinen quién aparece. El pesado de Sky se acerca para burlarse y decirle a Arel que no tiene el nivel para estar ahí. El presentador toma el micrófono y anuncia la ruta de este año. La cosa está así. Los participantes tienen que darle una vuelta completa a la isla y regresar al punto de partida. Imagínense a más de 300 competidores arrancando al mismo tiempo. Eso se volvió un caos total. Aquí la ley es simple, los más fuertes siguen adelante, mientras que a los más débiles los eliminan desde la línea de salida. En este punto, el grupo de la delantera ya lleva una distancia súper segura de los demás, pero de pronto se dan cuenta de que hay 2 caras nuevas de primer año pisándoles los talones. Sky, por su parte, estaba que no se la creía al ver que Arel lograba aguantar ese ritmo tan bestial. Como la carrera apenas empieza, hay que ser muy menso para quemar toda la energía desde el principio. Entramos a la fase de meterle el acelerador a fondo, y la líder Dion decide que es hora de dejar a los demás comiendo polvo. Para que se den una idea, esta chica ya se ha llevado el campeonato 3 veces, así que colmillo le sobra. Al ver que Arel y el men de Sky siguen aferrados intentando alcanzarla, a la veterana no le queda de otra que aplaudirles el esfuerzo. Pero obvio, no se iba a quedar así. Y los reta para ver hasta dónde les llega la resistencia. Dion mete un cambio más y acelera con todo, lo que provoca que Sky se quede sin gas, llegue a su límite y quede descalificado de la competencia. Pero Arel sigue ahí, pegadito a su espalda. Y eso que el prota apenas lleva 2 meses entrenando esto del vuelo. De repente, activa una habilidad donde usa la fuerza de sus piernas para literalmente patear el viento y agarrar impulso, dejando a todo el mundo rotísimo de la impresión. No manches, ¿cómo le hace? A ver, en la magia verde sí existe esta habilidad, así que no es nada del otro mundo, pero para aplicarla en la vida real necesitas una fuerza en las piernas que esté brutal. Haciendo cuentas, el que logre hacer una locura así tendría que ser, por fuerza, alguien con la clase de espadachín, de altísimo nivel. Como los dos van volando a una velocidad de locos, llegar a la última curva iba a ser un problemón. Al final, a Dion le da pánico estrellarse y no le queda de otra que pisar el freno. Pero Arel es un demente. El tipo mantiene la velocidad a tope, y justo cuando llega el momento de dar la vuelta, le suelta un puñetazo al aire para crear propulsión y tomar la curva como un campeón. Y así, damas y caballeros, nuestro muchacho cruza la línea de meta fresquecito y sin despeinarse. Ya por la tarde, cuando el director le está entregando su premio, el prota no pierde el tiempo. Le pide el ascenso directo y ¡pum! Se lo aprueban en el acto. El director hasta suelta una carcajada, diciendo que Arel es un diamante en bruto con muchísimo talento. Ya con su objetivo cumplido, el muchacho está más feliz que una lombriz porque pronto podrá empezar a aprender cosas más chidas. Unos cuantos días después de todo este alboroto, Arel va bien motivado a inscribirse para el examen de presentación. Pero, lo batean porque ya se le pasó la fecha. El encargado le dice que las inscripciones ya se cerraron y que si quiere hacerla va a tener que esperarse varios meses para la siguiente vuelta.
Obvio, Arel no tiene paciencia para andarse esperando tanto tiempo, así que se saca de la manga que acaba de desarrollar un modelo de golem nuevecito de paquete. El profesor Rogel, que andaba por ahí escuchando el chisme, acepta echarle la mano y lo mete como su asistente de investigación para que pueda hacer el examen. Sin embargo, el encargado le advierte a Arel por lo bajo que mejor ni se meta, porque ese maestro es un dolor de cabeza andante. Le dice que si acepta el trato, el viejo ese seguro le va a dar una paliza tremenda y lo hará papilla. Pero ya sabemos cómo es nuestro prota, a él le vale y decide entrarle con todo, con tal de no tener que esperar más. Les cuento, en esta presentación los magos se lucen creando cosas súper originales usando magia de tierra. Cuando por fin llega el turno del maestro Rogel, el tipo invoca a 4 golems de tierra listos para agarrarse a trancazos. Arel no se queda atrás y manda llamar a su querido Alfa para que haga su entrada triunfal. El prota empieza a presumir su creación explicando que lo armó usando pura alquimia mágica y que todo el sistema de movimiento funciona gracias a la magia de tierra. El maestro Rogel al principio cree que el chamaco le está tomando el pelo. Como los metales son pesadísimos y súper difíciles de controlar, el viejo jura y perjura que debe haber alguien escondido adentro de esa armadura. Pero toma tu tomate. Para sorpresa de todos, resulta que el interior está completamente hueco. Resulta que Arel fue muy listo y prefirió usar un metal mucho más ligero para poder controlarlo como si nada, en lugar de irse por algo súper duro pero torpe. Y arranca el combate. Uno de los golems de tierra se lanza con todo al ataque, pero Alfa lo frena con una mano en la cintura. Y no solo eso, el brazo del pobre golem de tierra queda hecho 1000 pedazos, dejando a todo el público boquiabierto. Todo el mundo daba por hecho que, al ser un metal ligero, iba a ser súper frágil. Pero ni de chiste se imaginaban que fuera tan resistente. Rogel, ya sintiendo la presión, le mete un buff de dureza a sus 4 golems, mientras que Arel, con la frescura que lo caracteriza, le crea un par de espadas a su golem rojo. Y ojo aquí, como nuestro prota es un verdadero maestro con la espada, programarle movimientos súper complejos a su maquinita no le cuesta ni una gota de sudor. El resultado final, su golem hace carnitas a las 4 moles de tierra, dejando al profesor Rogel totalmente destrozado y con el orgullo por los suelos. Con tremenda exhibición, a Arel ya ni siquiera le exigen hacer el examen de ascenso. Con el simple hecho de quedarse en el equipo, el director le regala el pase directo al siguiente grado. Al día siguiente, Arel no pierde el ritmo y se lanza a la división de magia de luz para hacer su siguiente prueba de ascenso. Ahí, la supervisora Kaede les da la orden de moverse a otro lugar para hacer la parte práctica. Arel no tarda en darse cuenta de que la profesora es ciega, pero aguas, porque tiene una capacidad para sentir el poder mágico con una precisión que da miedo. Kaede se queda helada al ver que la reserva de maná de Arel es como un abismo sin fondo. Y por si fuera poco, su cuerpo es un cóctel de un montón de tipos de magia mezclados entre sí. La profe nos explica cómo diablos le hace el chico para mantener todo ese poder en equilibrio sin explotar en el intento. Rato después, llegan a las catacumbas súper antiguas de un imperio que ya pasó a mejor vida. Todo esto para poner a prueba sus habilidades en combate real. Allá abajo está infestadísimo de no muertos, así que Arel tiene que ponerse las pilas usando magia de luz para limpiar el desastre. El tipo es una máquina. Por donde va pasando, va borrando del mapa a todos esos monstruos, dejando a la profesora con la boca totalmente abierta. Una vez terminada la prueba, Kaede le ordena que se retiren de inmediato, asustada de que Arel se fuera a quedar sin una gota de maná. Pero el descarado le responde que no ha gastado ni siquiera el 2% de todo su poder. Y justo cuando termina de decir esa sobrada, el muchacho le dispara un rayo de luz sagrada a otro no muerto que andaba por ahí. Pero ojo al dato, esta vez el enemigo no se desintegra así de fácil. Kaede, con sus sentidos súper desarrollados, se da cuenta al instante de que se enfrentan a un no muerto de alto nivel. Al ver que los hechizos normalitos no le hacen ni cosquillas a Arel, cambia la estrategia y saca un hechizo muchísimo más potente llamado Cruz Sagrada, mandando al bicho a dormir para siempre de un solo golpe. La última parada para que Arel complete su ascenso es la Academia de Magia Oscura. Pero el pequeño detallito es que ahí de plano no hacen exámenes. Así que Arel se acerca a preguntarle a Natalia sobre esa misteriosa habitación que siempre se la pasa bajo llave al fondo del pasillo. Ella le explica que esa es la sala de pruebas para los hechizos de los libros. Y como el lugar está lleno de cosas peligrosas, todos los experimentos tienen que hacerse a puerta cerrada. Pero luego, nuestro prota Arel, sin querer queriendo, elige justo el libro que sella a un demonio.
Para probarlo, el tipo sellado le da las gracias de inmediato por haberlo liberado. Y como Arel fue quien lo ayudó, el muy descarado quiere devolverle el favor, convirtiéndolo en su sacrificio. Arel iba a atacarlo con una gran explosión, pero su magia es anulada porque el demonio tiene una barrera que sella el poder mágico. Pero qué mala suerte para el demonio. La verdadera especialidad de Arel es la espada que le enseñó su mamá. El prota se lanza, usa una habilidad para anular la magia y le mete un tajo directo, dejándolo tieso antes de que pudiera parpadear. Sin embargo, este güey también tiene inmortalidad igual que Natalia, así que no se muere. Entonces, Arel se da un festín de golpes, encogiendo a ese demonio gigante hasta dejarlo del tamaño de una hormiga. Le dolió tanto que el pobre diablo se tuvo que poner de rodillas para suplicar que ya no le pegara más. Si no, iba a desaparecer por completo. Al escuchar eso, Arel acepta perdonarlo, pero con la condición de hacer un contrato para que le sirva. Con su nuevo achichincle, Arel va con la cara roja del coraje, y para colmo, el jefe lo mandó a comprar el pan. El pobre juró que cuando lograra escapar, se iba a vengar de todos. En fin, cambiamos de escena a la reunión de los representantes de la academia. Los de administración de presupuesto acaban de anunciar sus nuevos planes para el año que viene. El representante de la Academia Negra pegó el grito en el cielo oponiéndose al recorte de su presupuesto. Pero, por otro lado, los de arriba dicen que ya les han regalado demasiada plata, así que les van a recortar un 40%. Y es que su nivel de aportación es bajísimo y encima solo causan puros escándalos ridículos. Los representantes de las otras academias también creen que esto es lo más justo, sin mencionar que el país ya está pensando en prohibir el uso de la magia negra. Solo les queda una única oportunidad para salvarse, ganar el campeonato en el próximo gran torneo de magia. Si la facción negra logra hacer eso, mantendrán el mismo presupuesto del año pasado. Mientras tanto, allá afuera, los secuaces le están contando a nuestro prota sobre este torneo que se avecina. Resulta que los candidatos de cada academia tendrán que salir a darse de trancazos en la arena. Mati también le preguntó a su amo de qué lado se iba a poner. Él todavía no se ha decidido, pues cree que el viejo director lo va a llamar para dar el anuncio oficial. Esa misma noche, desesperado porque la Academia Negra no se quedara atrás, el líder de esa facción se puso a crear una criatura extraña para recuperar su honor. Pero, ¡oh sorpresa! Apenas la invocó, la criatura se pasó sus órdenes por el arco del triunfo. Se tragó enterito al tipo que la invocó junto con todas las criaturas encerradas para sus experimentos. Y bueno, hoy también es el día en que las academias anuncian a sus candidatos para el torneo de magia. Como todos los años, cada academia debe enviar a un solo representante, pero apenas nuestro prota puso un pie adentro, todos los maestros lo señalaron como el elegido. Y antes de que pudiera preguntar qué rayos estaba pasando, ¡boom! Se escuchó una tremenda explosión. Resulta que sus 3 súbditos acababan de ver a un slime gigantesco. El bicho estaba atrapando a un montón de bestias mágicas para absorberlas. Al ver la situación de emergencia, Arel y los profes se pusieron manos a la obra. Algunos estudiantes con buen nivel que andaban por ahí abajo también intentaron defenderse, pero terminaron siendo absorbidos por esa gelatina gigante. Ya todos pensaban que estaban fritos, pero Arel apareció justo a tiempo para salvar el día. Los maestros quisieron aprovechar el momento para presumirle su poder a Arel. Y bueno, con solo echarle un ojo, dedujeron que el slime tenía resistencia a la magia. Al principio sus ataques hicieron algo de daño, pero después no le hacían ni cosquillas. Ahí se dieron cuenta de que esta cosa no solo resistía a la magia, sino que se la tragaba todita. Al ver el patético espectáculo de sus maestros, Arel comprendió que ya no tenía absolutamente nada que aprender de ellos. Mati no podía creer que fuera del mundo demoníaco existiera una criatura tan glotona. Según él, ese monstruo podía absorber lo que fuera para seguir evolucionando. Y los ataques físicos tampoco servían para nada, porque con solo tocarlo te derretía al instante. Aún así, nuestro prota decidió crear una espada de pura energía mágica para hacer la prueba. Ya hacía un buen rato que no podía soltarse el pelo usando sus habilidades de espadachín, así que andaba bastante emocionado. Sin embargo, el daño que le hizo fue casi nulo. El director, que estaba observando todo, se dio cuenta de que el slime se dirigía directo a los dormitorios, justo donde estaban todos los estudiantes. Y para empeorar las cosas, aunque lo hicieran picadillo, el maldito slime se volvía a armar como si nada. Arel agarró a Mati por el cuello y le gritó que soltara toda la sopa de lo que sabía, o lo iba a usar como comida para el slime. Como dejar que siguiera destruyendo todo no era opción, Arel levantó unos muros de tierra para encerrarlo y luego usó su habilidad para crear golems que se lanzaron al ataque.
Los 4 golems empezaron a copiar el estilo de espada de Arel y le llovieron tajos sin parar. La maestra no podía creer que un chico sin clase pudiera tener un poder tan rotísimo. Pero después de que los 4 golems lanzaron su ataque definitivo rompiendo sus límites, terminaron hechos polvo. Pero la maldita gelatina se regeneró como si nada hubiera pasado. Viendo que las espadas no servían, Arel decidió cambiar de estrategia y pasarse a la magia. Solo tenía que lanzarle un ataque mágico que superara su límite de absorción y listo, asunto arreglado. El chico canalizó 6 atributos diferentes al mismo tiempo y los combinó para crear una magia completamente nueva. Esta técnica se la había enseñado su jefe, o sea, su papá, y era súper difícil de controlar, además de que tenía un efecto de rebote muy peligroso. Con un solo errorcito, todo a su alrededor saldría volando por los aires. Los que estaban abajo se dieron cuenta de que Arel necesitaba más poder mágico, así que todos le echaron la mano al mismo tiempo. Y los profes sirvieron como puente para pasarle la magia poquito a poquito, para evitar que el cuerpo de Arel explotara en 1000 pedazos. Una vez que el círculo mágico estuvo listo, Arel se lo lanzó y borró del mapa a ese monstruo en un parpadeo. Lo gracioso es que, al terminar la batalla, media academia también se había evaporado. Según los maestros, solo el dios de la magia podría usar ese hechizo legendario. Arel, con toda la calma del mundo, les explicó que él solo era un tipo sin clase y que el dios de la magia en realidad era su padre. Al escuchar eso, aquel profesor por fin ató cabos y se dio cuenta de que su papá era Leon. Nada más y nada menos que su antiguo compañero de clases. Hablando de ese genio que dejó los estudios en su segundo año, todos lo recordaban perfecto, pues Leon también había pasado por todas las escuelas. Y sobre cómo alcanzó el nivel de dios de la magia, resulta que el secreto era dominar absolutamente todos los tipos de magia. Esto rompió con todos los prejuicios que existían hasta ahora. Un rato después, para su sorpresa, Arel se topó con el último pedacito del slime. Como ya era totalmente inofensivo, nuestro prota decidió hacer un contrato para convertirlo en su bestia familiar. Ya de regreso en su cuarto, lo bautizó con el lindo nombre de Up Up. Al mismo tiempo, le dio a probar un poco de papel de basura. Lo más raro es que, aunque le dieron una paliza casi mortal, el bicho seguía pegadísimo a Arel. Por otro lado, los profes tenían muchísimas ganas de retener a semejante genio, pero nuestro prota los rechazó. La verdad, ya no le quedaba absolutamente nada más que aprender en este lugar. Así que tocaba hacer las maletas y volver a casa. El próximo plan de Arel es lanzarse a la ciudad de los monstruos, un lugar donde se juntan absolutamente todas las bestias del mundo. Los profes sabían muy bien que no tenían el nivel para hacer que se quedara. Y para rematar, se quedaron en shock porque juraban que el viejo representante de magia oscura ya había estirado la pata. Pero resulta que, después de que le comieran una parte del cuerpo, el viejo tuvo una gran revelación y entendió un montón de cosas. Ahora quiere que las 6 academias se unan de una buena vez si es que de verdad quieren alcanzar la cima. Unos días después, Arel se despidió de los niños con un espectacular show de fuegos artificiales mágicos. Y como ahora ya sabe volar, lo más seguro es que no necesite subirse a un carruaje nunca más. Mientras tanto, en cierto reino, la noticia de que Arel había dejado la ciudad mágica llegó directo a los oídos de la reina. Ella, sin pensarlo 2 veces, le ordenó a sus subordinados que fueran rapidísimo a interceptarlo para darle una visita. Por otro lado, Matty andaba súper curiosa por saber cómo eran los papás de nuestro prota. E incluso le preguntó si ellos también eran de la clase sin oficio. Arel, con toda la calma del mundo, le soltó que su papá era el dios de la magia y su mamá la diosa de la espada. ¡Qué locura! Justo en ese momento, vieron una ciudad allá abajo y decidieron parar para pasar la noche. Un rato después, mientras Arel andaba de lo más relajado, de la nada entró una chica hermosísima a su habitación. Arel sabía perfectamente que esta chica no era nadie común y corriente, pero pensó que si se armaba la pelea, seguro podría aprender alguna habilidad nueva. Según ella, de los que no tienen oficio siempre se andan burlando por todo. Pero a nuestro prota le valió y le contestó súper relajado que no le importaba, que si alguien hablaba mal de él, le daba una buena paliza y listo. Después de eso, la chica le propuso que se fuera con ella al reino imperial, porque allá nadie sufre bullying por su clase, ya que la mismísima reina había. Como nuestro prota quería seguir explorando nuevos territorios, al volver a su cuarto se premió con un tremendo banquete. A la mañana siguiente, el grupo retomó su viaje, pero esta vez se les unió la chica de la noche anterior. Ella se presentó como una de las 8 generales del imperio, la princesa Ninja Kureha.
Por órdenes de la reina, Cureja quería llevarse a Arel, pero él, bien tranquilo, simplemente ignoró la invitación. Además, no entendía por qué la líder de toda una nación querría buscarlo. Al ver a nuestro prota tan terco, Cureja se lanzó al ataque sin dudarlo. Sin embargo, con solo una patadita, terminó en el suelo fácilmente. Para colmo, Arel sintió que había otras 10 personas escondidas, esperando su oportunidad. Resulta que todos eran ninjas expertos en ocultar su presencia. Cureja, a pesar del dolor, no se rindió. Ya recuperada, ordenó a todo el escuadrón ninja que atacara al mismo tiempo. Incluso les advirtió que, aunque Arel no tiene clase, está rotísimo, así que debían ir con todo. Pero bueno, solo unos minutitos después, otro grupo de chicas llegó corriendo a checar qué onda. Su misión también era capturar a Arel y llevárselo a la reina. Las dos capitanas que venían con ellas se quedaron con la boca abierta, pues no esperaban que alguien sin clase fuera tan fuerte. Y lo que más la sacó de onda fue que el prota ni siquiera se escapó, se quedó ahí esperando tranquilamente. Ellas también se presentaron como parte de las 8 generales del imperio, y le exigieron a Arel que se portara bien y las acompañara. Al escuchar eso, nuestro prota les dijo que le lanzaran su mejor ataque, a ver si lograba aprender algún movimiento nuevo. Al oír eso, las enemigas se pusieron serias y se lanzaron con todo. Pero qué mala suerte para ellas, porque ninguna era rival para Arel y terminaron mordiendo el polvo en un abrir y cerrar de ojos. Arel hasta se sintió un poco decepcionado, ya que no tenían ninguna técnica chida que valiera la pena copiar. Él seguía con la duda de quién era esa reina y por qué tanta obsesión con capturarlo. En ese momento, Cureja despertó y le soltó que la reina era la persona más grandiosa de todas. Le dijo que, aunque Arel fuera muy fuerte, ni de chiste podría ganarle al poder rotísimo de su majestad. Con eso, a Arel le picó la curiosidad por saber qué tenía esa mujer para dar tanto miedo. Así que ni corto ni perezoso decidió ir al imperio para verlo con sus propios ojos. Pero apenas pisó al castillo, ¡pum! Aparecieron 4 chicas preciosas armadas con cuchillos para darle la bienvenida al invitado. Pero ojo, cuando el prota pide ver a la reina, de la nada alguien llega corriendo y se le lanza encima para abrazarlo. Resulta que era la mismísima hermana mayor de Arel. Y como comparten la misma sangre, la tipa tiene una fuerza rotísima, lo aprieta tanto que el pobre no puede ni zafarse. Aster le explica que, desde hace tiempo, le había prometido a su hermanito que crearía un país donde no existiera la discriminación por clases o profesiones. Así, Arel podría vivir feliz aquí para siempre. La tipa hasta planeaba traerse a toda la familia, pero el prota se opuso rotundamente. Él le dice que valora muchísimo todo lo que su hermana ha hecho, pero que la verdad no era necesario. El prota tiene un montón de metas por cumplir, así que no puede quedarse estancado en un solo lugar. Al ser alguien sin una clase específica, Arel tiene la ventaja de poder aprender absolutamente de todo. Nuestro prota siempre ha creído que su potencial no tiene límites, por eso le encanta esforzarse al máximo para conseguir lo que quiere. Gracias a eso, ha conocido a un montón de gente chida que ha hecho su vida súper divertida. Si se quedara de brazos cruzados en un solo lugar, jamás podría hacerse más fuerte. Al escuchar esto, Aster sonríe y felicita a su hermanito por lo mucho que ha madurado. Y parece que lo va a dejar ir. Pero de la nada, la loca activa su habilidad definitiva, obligando a todos a obedecerla. Por más que intentes resistirte, es imposible ir en contra de sus órdenes. Y la cosa no acaba ahí, porque la hermana, con la cara más dura del mundo, le exige al prota que se case con ella ya mismo. Sus subordinados se quedan sin palabras, pensando que su reina ya tiene una obsesión enfermiza con su hermanito. Pero a Aster le vale un reverendo cacahuate y hasta se lanza con todo para robarle un beso. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, el mismísimo prota le acomoda una patada directo en la cara. Aster se queda en shock porque su habilidad, el mandato celestial, es absoluta. Y aún así, Arel logró liberarse. Él le explica que, como ya le habían contado que el poder de su hermana estaba rotísimo, se tomó el tiempo de investigarlo a fondo. El chico entendió que no era un simple hechizo de seducción, sino uno de esos que te obligan a obedecer la voz del usuario sí o sí. Por eso, Arel usó magia de viento para bloquear el sonido y que no le entrara por los oídos, así que ni se enteró de la orden. La hermana se suelta a llorar a mares, pero Arel la consuela con mucho cariño. Él le dice que ese poder rotísimo la va a hacer muchísimo más fuerte en el futuro. Luego, Arel comenta que pensaba que todos los generales de ahí estaban siendo controlados, pero los tipos lo niegan al instante. Le aclaran que la siguen por voluntad propia, porque admiran un montón la determinación de su reina. Al escuchar eso, Arel suspira aliviado, dándose cuenta de que su hermana mayor también ha madurado muchísimo.
El prota se despide y Aster jura que se volverá aún más fuerte para poder apoyar a su hermanito. Cuando sus papás ven que su hijo ha regresado más fuerte que nunca, se ponen súper felices. Farah sale corriendo y le reclama que al menos debió avisar que venía para preparar algo. Mira también se lanza de inmediato a abrazar a su hermano mayor, llorando porque no lo veía desde hace un año, y le prohíbe terminantemente volver a desaparecer de esa forma. Eso sí, en cuanto la niña ve a Mati, queda encantada y le ruega a su hermano que la deje adoptarlo como mascota. El prota además le regala un slime de color negro, lo que vuelve loca de alegría a la pequeña. Aprovechando el momento, nuestro muchacho les cuenta toda la locura que acaba de vivir con su hermana mayor. Mientras tanto, la esposa de Arel solo se queda ahí paradita, viendo todo desde lejitos sin atreverse a interrumpir. El que más sufre en todo esto seguro es el demonio Mati, porque mira lo trae de un lado a otro, abrazándolo desde la mañana hasta la noche sin querer soltarlo. Más tarde, Rainer entra a buscarlo porque necesita hablar con él a solas. Ahí, los dos se ponen al día y se cuentan todas las aventuras que vivieron en este último tiempo. Pasados unos días, Arel decide que es hora de irse a explorar otro lado, haciendo que su hermanita llore a mares suplicando que no se vaya. A sus papás no les queda de otra más que reírse con cariño, sabiendo cómo es él. Por su parte, el prota ya está súper emocionado, preguntándose qué habilidades chidísimas aprenderá en su próxima gran aventura.